Sean dadas las buenas tardes a toda la gente de bien que sigue este programa, sean del partido que sean, tengan la religión que tengan, hablen el idioma que hablen y vivan donde vivan. Nosotros lo hacemos para todo el mundo desde Barcelona. Buenas tardes, don Ricard Fernández Deu. Buenas tardes y ya movidas. Le están esperando sus fans. Movidas tardes. Movidas, van a ser movidas, como fueron ayer. Movidas tardes en el programa Queremos Opinar. También damos la bienvenida a Miriam Victoria, directora de Canal 4 Barcelona. Buenas tardes, Muchas bienvenida. Gracias, buenas ¿Por qué tardes. te pones la mano aquí así? Porque no sé lo que puede pasar. Ah, pensaba. No estoy jurando nada. Vale. Se protege, se protege. Se protege. Sí. También damos la bienvenida a Irene Pardo, regidora del Partido Popular en San Adrià. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes. Y al alcalde de Sant Pere de Torelló, el hombre rural que cada semana nos acompaña, en Jordi Fàbrega, de Esquerra Republicana de Cataluña. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Vaya, su amiguito la que ha liado, ¿eh? Sí, mira, estoy rezando. Estoy en posición de rezo, ¿no? ¿Se ha dado cuenta, Carlos, ¿Qué? del parecido enorme de Irene Pardo con Inés Arrimadas? Pues sí, es verdad, tiene una... Sí, sí, es verdad. ¿Se es ha verdad, dado sí que lo tiene. cuenta? Sí, es verdad, es verdad. Además, en El su forma de estilo. vestir, Sí, en su sí, la forma manera de de vestir. peinarse. De reír. Y nosotros la conocemos muy bien porque Claro. Inés Compañera Arrimadas formaba nuestra de parte la de este tertulia. programa, era colaboradora de nuestro programa durante todo. Vamos, se inició aquí. Inés, te mando un beso grande en tu querido Jerez. Bueno, vamos a empezar porque la tarde de ayer fue muy movida, esto continúa movido y ni la Semana Santa creo que va a parar esta cuaresma tan movida. Yo nunca llegué a pensar que la cuaresma política sería tan penitencial como lo está siendo, porque evidentemente aquí se están moviendo unas piezas que están dando muchísimo que hablar. Como siempre, desde Canal 4 para las TDTs de Madrid, Mallorca, Murcia y Barcelona, también desde Canal 4 Radio para Ibiza, Menorca y Mallorca, también para las plataformas del Grupo 4 y también para el canal de YouTube de 8TV. A partir de aquí, el número de teléfono. Tararán, 690-710274. ¿Queréis que empezamos ya? Pasan 2 minutos de las 6 de la tarde para los que sigáis este programa en directo. Así que vamos a por el primer interrogante. Vamos a ver. Aquí hay algo claro. Llega un momento que será el 12 de mayo en que los catalanes tendrán que votar. En esas votaciones está claro que está el Partido Socialista, el PSC. No sabemos todavía si el candidato será el señor Illa. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. ¿Seguro? Sí, cuente con ello. Vale, cuento con ello. Pero detrás del señor Illa está Pedro Sánchez. Hoy nos preguntamos, nada más empezar el programa, ¿qué deben hacer los catalanes? ¿Premiar o castigar a Pedro Sánchez? Hoy se ha aprobado la ley de amnistía. Por tanto, el 12 de mayo, si el Partido Socialista, el PSC, en Cataluña saca un buen resultado, querrá decir que los catalanes, en mayoría, han apoyado y aprobado esta ley de amnistía. Si no, castigarán a Pedro Sánchez. Por tanto, desde donde estéis viendo este programa, nosotros queremos preguntaros ¿qué deben hacer los catalanes? ¿Premiar o castigar a Pedro Sánchez? Atención, porque aquí además ha habido un movimiento, y es que no solo nos hemos quedado sin los presupuestos en Cataluña, sino también nos hemos quedado sin los presupuestos en España. Y en el 2018, Pedro Sánchez le decía esto a Mariano Rajoy. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Que España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Por cierto, una guerra que nada tiene que ver con cuestiones ideológicas, que nada tiene que ver con políticas de fondo, sino que tiene más que ver con una pelea de poder. Vinimos como un gobierno dividido, un gobierno agotado en cuanto a su impulso político, un gobierno asediado por los casos de corrupción, que día sí día también estamos viendo y somos testigos el conjunto de españoles y españolas en los medios de comunicación. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir,
que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el Gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Nunca un político tuvo una hemeroteca de tal calibre. Fíjense lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Le decía a Mariano Rajoy entonces, si no es capaz de aprobar los presupuestos, hay que convocar elecciones. Es que todo es como surrealista. Sí. Es que además ha sido muy oportuna esta inclusión que hace usted de la intervención de Sánchez en el Congreso en el año 2018. Porque decía él además textualmente, un gobierno sin presupuestos no es un gobierno, porque no tiene nada que gobernar. Y en cierto modo es verdad. Lo que pasa es que esto ahora se vuelve contra él. Pero claro, todo eso trae causa de lo que está ocurriendo en Cataluña. Ayer el señor Aragonés hizo, desde el punto de vista de sus intereses, naturalmente, una jugada maestra. Él ya sabía que los comunes no le iban a aprobar los presupuestos de la Generalitat, lo sabía perfectamente, y sabía la consecuencia que de todo eso se iba a derivar. Por lo tanto, lo que hizo fue convocar elecciones. Primero, difícilmente le puede dar tiempo al señor Puigdemont para que se convierta en candidato efectivo a la presidencia de la Generalitat. Puede, eso sí, participar de las listas electorales, pero de eso a convertirse en presidente media un abismo, porque existe una cosa que se llama el calendario. Y el calendario establece unos plazos que difícilmente se pueden superar teniendo en cuenta que hoy ha sido aprobada en el Congreso la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, más Esquerra Republicana, más Junts, más Bildu, más no sé quién más, pero eso ahora va al Senado. El Senado no va a aplicarle el procedimiento de urgencia, por lo tanto va a demorar la tramitación como mínimo un par de meses. Estaríamos a mediados de mayo. A continuación la devuelve al Congreso. Se tomará el Congreso un par de días como mínimo para convocar el Pleno y volver a la votación correspondiente que dé vía libre a la ley de manera definitiva. A partir de ese momento, los jueces disponen de 2 meses para aplicar la amnistía en cuestión. Claro, nos vamos ya a mediados de julio y el Parlamento de Cataluña tiene como fecha tope para su constitución el día 10 de junio. Y el día 25 como fecha máxima para proceder a la convocatoria de la primera sesión para investir nuevo presidente de la Generalitat. Habría que forzar mucho la máquina, habría que exportar la votación en segunda oportunidad para que el señor Puigdemont pudiera concurrir a los comicios pensando realmente en convertirse en el próximo presidente de Cataluña. A él, además, yo creo que lo que le interesa, o desde mi punto de vista lo que pienso que le puede interesar más, porque tiene la condición de un altavoz para sus pretensiones muy notable, es el Parlamento Europeo. Por lo tanto, yo creo que ese será el camino que seguirá. Todo se verá, todo se verá. Pero Ricardo, déjeme terminar. Ya sé que me estoy alargando un poco, pero conviene que los espectadores sepan exactamente qué es lo que nos estamos jugando. En estos momentos comienza la cuenta atrás para la legislatura de Pedro Sánchez. Porque si gana el señor Illa en Cataluña las elecciones y se convierte en presidente de la Generalitat, difícilmente Junts y Esquerra Republicana seguirán apoyando al señor Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y en el supuesto de que el señor Illa no sea el próximo presidente de Cataluña y lo sea una fuerza independentista, difícilmente también lo tiene el señor Sánchez para continuar con su hoja de ruta. Por lo tanto, yo creo que el señor Sánchez haría bien en pensar, más que en la aprobación o en la elaboración de los presupuestos del 2025, en hacer las cajas de cartón, esas que se usan cuando uno se retira de su despacho
para siempre jamás. Yo le quiero recordar, señor Ricard Fernández Deu, que Pedro Sánchez siempre se sale con la suya. Es un superviviente, es verdad, es un resiliente. Vamos al teléfono. Paqui de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bueno, yo quería comentar que el señor Pedro Sánchez lo que tendría que hacer es lo que se ha aplicado a los demás. Hola, buenas tardes. Sí. Adelante, adelante. Vale, que yo lo que estaba pensando, que opino que el Pedro Sánchez tendría que hacer lo que practicaba, ¿no? Que si no salen los presupuestos ni nada, que pierde a hacer elecciones. Claro, que convoque elecciones o que se someta a una cuestión de confianza. Gracias por su llamada. Lo Pero que bueno, él decía. Él no ha tirado para adelante los presupuestos porque sabe que no puede hacerlo en este momento, ¿no? Jordi, desde Esquerra Republicana de Cataluña no estarán para... Claro, en un contexto electoral nadie quiere mojarse, por decirlo de alguna forma, en apoyar estos presupuestos, ¿no? Porque esto lleva a una negociación que ni los socialistas ni los independentistas en este caso estamos dispuestos. Cada uno en un contexto de un sistema democrático parlamentario, que aquí no hay un sistema presidencialista de elección ni presidencial, sino que es un sistema parlamentario, que quiere decir que quien tiene más escaños y quien consigue la mayoría de escaños acaba gobernando. Por lo tanto, es una situación difícil que en otros estados de Europa se ha dado en otras ocasiones. Difícil, ¿por qué? Porque no hay alternativa de gobierno en estos momentos con el Congreso de los Diputados que tenemos. El Partido Popular solo puede tener el apoyo de Vox. Nadie más le va a dar apoyo para de momento para hacer una alternativa de gobierno. Recordaros que en un contexto concreto, Pedro Sánchez tiró para adelante una moción de censura y la ganó porque tenía una alternativa mayoritaria del Congreso que le daba apoyo. En este momento, si se planteara en este momento, Carlos, no habría esta mayoría a favor del Partido Popular, porque nadie daría este apoyo, aparte de Vox y algún grupillo que podría hacer Coalición Canaria. Por lo tanto, estamos en este contexto. La única solución que podría haber es un adelanto de las elecciones estatales, ¿no? Las elecciones generales, que yo no lo descarto. Es evidente que ya puede pasar de todo, Ricard. Y hace unas semanas, si nos hubieran dicho en Cataluña habrá elecciones anticipadas, hubierais dicho ninguna manera, porque el planteamiento que tenía el presidente Aragonés era finalizar la legislatura y aprobar los presupuestos del año 2024, y siempre lo ha dicho que él quería finalizar la legislatura. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista perdemos muchas oportunidades. Mi pueblo va a perder oportunidades de tener plazas de residencia al no contar con estos presupuestos. Vamos a perder cantidad de ayudas o de líneas económicas para intentar tirar para adelante proyectos como puede ser de promoción económica. Por lo tanto, es evidente que queríamos aprobar estos presupuestos, que no ha sido posible. Por lo tanto, Carlos, cualquier cosa puede pasar, y también podemos ver un adelanto de las elecciones generales si Pedro Sánchez, que lo dices muy bien, es un viejo zorro. No, yo no he dicho eso. No, lo digo con todo el cariño. No, el, no lo he zorro, dicho, el zorro, ¿qué es? Es un animal que tiene suspicacia, que es inteligente, que es hábil. Y no podemos menospreciar al presidente del gobierno español. ¿Por qué? Porque yo siempre lo comparo con el básquet. Siempre tiene el efecto rebote. Sabe coger las pelotas de rebote. En muchos casos, como cuando dábamos por muerto a Sánchez, resucitaba. Y tú lo has dicho antes, Carlos. Tiene esta habilidad. Por lo tanto, ¿quién no dice que en un momento, en contexto concreto, de que no haya posibilidad de los presupuestos, que los casos Coldo vayan a más, que aparezca una inestabilidad evidente de la política española, porque los independentistas ya no damos apoyo a Pedro Sánchez, por ejemplo, puede ser pues de cara después de verano? ¿Quién dice que no puede haber una selección? Él lo dice, mira, hace apenas 5 días Pedro Sánchez afirmaba que había un gobierno progresista para rato. Yo lo siento mucho por la oposición en mi país, pero los españoles y españolas hablaron el pasado 23 de julio y dijeron dos cosas. Una, que querían un gobierno progresista 4 años más, y que no querían un gobierno de coalición, a mi juicio, reaccionaria entre el Partido Popular y Vox. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España.
Desde que hemos iniciado la legislatura hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos enviado al Congreso de los Diputados una ley de paridad, acabamos de enviar o aprobar hoy en un Consejo de Ministros extraordinarios una ley de trata, contra la trata de seres humanos en España. Estamos poniendo en marcha toda la agenda progresista que yo me comprometí ante los españoles y españolas a poner en marcha si me daban su confianza el pasado 23 de julio. Y van a ser 4 años más de gobierno de coalición progresista. Le pese a quien le pese, se le hará muy largo, entiendo yo, a la oposición, pero así es la democracia. Y la democracia, lo que dijo el pasado 23 de julio del año 2023, es que querían 4 años más para consolidar avances y continuar con la agenda de transformación. Estas son las palabras de Pedro Sánchez hace 5 días. No esperaba que convocaran elecciones en Cataluña. 690-710274. ¿Qué deben hacer los catalanes? ¿Deben premiar o castigar a Pedro Sánchez en las urnas el próximo 12 de mayo? Irene. Bueno, para empezar, yo no sé, al hilo de lo que estaba diciendo el presidente del Gobierno, no sé qué tiene de progresista pactar con Junts per Catalunya, un partido político que hace apenas unas semanas estaba pidiendo la competencia de inmigración por esa rivalidad que tiene actualmente con el partido que ha surgido nuevo, ¿no?, en la derecha más catalana. No sé qué tiene de progresista pactar con el brazo político de ETA, Bildu. No sé qué tiene de progresista aprobar una ley del solo sí es sí que ha beneficiado más de 1000 condenas a agresores y violadores sexuales, su rebaja de condenas, ¿no? Y ha excarcelado a más de 100 violadores y agresores sexuales. Es decir, no sé qué tiene de progresista tampoco, ¿no?, rebajar o indultar a personas que están encausadas por malversación de fondos públicos o que están encausadas por delitos de corrupción. Yo a esto no le veo absolutamente nada de progresista, pero sí tiene, sí tiene razón. Se nos está haciendo demasiado largo. Por eso yo quería hacer la reflexión a los catalanes que el próximo 12 de mayo estamos llamados a las urnas, es, primero, tienen que valorar la gestión de los partidos independentistas al frente de la Generalitat de Cataluña, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana de Cataluña, porque en esta legislatura han gobernado los dos. Y esta minoría absoluta que tienen los partidos independentistas, tanto Esquerra Republicana como Sí Solo, como Junts per Catalunya, nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no? Y primero hay que valorar qué nos ha traído el procés de sus inicios, es decir, en la última década, a lo que hemos llegado a día de hoy. ¿Estamos mejor que hace 10 años? ¿Va mejor Cataluña que hace 10 años? ¿La imagen de los catalanes es mejor que hace 10, 12 años? O sea, es una reflexión que debemos hacer al margen de si somos de izquierdas o somos de derechas. Y la segunda reflexión es, ¿premiamos al partido que por la mañana ayer se levantaba aprobando la tramitación de los presupuestos de Esquerra Republicana, el señor Illa, y se acostaba por la noche celebrando que había unas elecciones catalanas? Es decir, el mismo modus operandi que el señor Sánchez. Se acuesta diciendo una cosa y se levanta pensando la contraria, ¿no? Es decir, queremos darle la confianza a un partido socialista que nos miente descaradamente, como estamos viendo en los vídeos, ya sea el señor Sánchez, ¿no?, diciendo pues, que hay que convocar elecciones cuando nos aprueban unos presupuestos, cuando es el primero que tiene que prorrogarlos, que dice que no va a indultar, que dice que no va a poner el tema del terrorismo en la ley de amnistía y lo sigue haciendo, ¿no? Esas líneas rojas que al final se han descolorido todas para Pedro Sánchez, ¿no? ¿Vamos a premiar la mentira? ¿Vamos a premiar la corrupción que está salpicando tanto al Partido Socialista ahora y antes? Acordémonos también de los ERES, el Tito Berni, ¿no?, y todos los escándalos que lleva acarreados el Partido Socialista. Creo que es el momento de una oportunidad a una alternativa catalana. Yo sé que en la cabeza de muchos catalanes es difícil ahora concebir eso, pero fue posible en el 2017. ¿Quién iba a decir que un partido constitucionalista ganara las elecciones? Lo ganó el que ya casi desaparecido Ciudadanos. ¿Por qué no lo puede ganar otra vez el constitucionalismo en Cataluña y darle un aire fresco a todo esto? Esa reflexión que acabas de hacer, Irene, es muy interesante. Pero déjame que te diga una cosa, aun compartiendo gran parte de lo que dices. Quienes estarán en mejores condiciones o quienes finalmente acabarán por crearle problemas serios de legislatura a Pedro Sánchez serán sus socios de gobierno más próximos. Es decir, Sumar y Podemos. No nos olvidemos que todo lo que está sucediendo hoy y ayer por la tarde trae causa de que los comunes, que son en Cataluña el partido de Yolanda Díaz, de Sumar,
han hecho imposible la aprobación de los presupuestos. Y ha dado lugar eso a que tampoco el Gobierno se atreva a presentar los suyos para el conjunto de España. Esto lo sabía Yolanda Díaz. No me cabe en la cabeza que el grupo parlamentario de los comunes en Cataluña no le dijese a su jefa suprema qué es lo que pretendía hacer. ¿Hay alguna secuencia en la sesión de ayer del Congreso en la que, mientras se ve el aspecto exasperado y tenso tanto del presidente del Gobierno como de alguno de sus ministros y más próximos colaboradores, la señora Yolanda Díaz se entretiene en mirar la cartera y revisar ciertos papeles, como si la cosa no fuera con ella? Yo al señor Sánchez, si tuviese que darle un consejo, le advertiría que cuidase mucho de controlar a quienes son en estos momentos sus compañeros de gobierno, que no se fíe de ellos. Miguel, desde Tarrasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Mire, yo quería hacer una reflexión al propio encabezamiento de la pregunta. Los catalanes entiendo que no tenemos ni que premiar ni que castigar a Pedro Sánchez, que es el presidente de la nación y que, bueno, tiene sus asuntillos por ahí. Los catalanes lo que tenemos que hacer es votar lo que sea más conveniente para Cataluña, que en definitiva somos nosotros. En Cataluña básicamente somos los catalanes. Y el castigar o premiar a otros políticos, incluso si fuesen catalanes, nos arriesgamos a que de esa manera estemos castigándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, el objetivo es votar a aquellos que creamos que van a ser mejor para Cataluña, sin más. Muy bien, muchas gracias, Miguel. 690-710274. ¿Qué pensáis vosotros, los que seguís este programa, desde cualquier punto? Atención, porque hablaba de Yolanda Díaz, el Ricard Fernández Deu, incluso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmaba que se aprobarían los presupuestos generales del Estado. Lo da por hecho, vicepresidenta. Yo ya he dicho esta semana que iba a haber ley de amnistía y digo más, iba a haber presupuestos generales del Estado. Por tanto, no se lo esperaban, Miriam, no se esperaban. Nadie. El que no hubiera... Esta mañana ha dicho en los pasillos del Congreso, si no hay presupuestos, no hay gobierno. Perdona. Muy bien. ¿Lo ha dicho ella? Ella. Bueno, vamos a ver, como se dicen tantas cosas en los pasillos. Sí, pero es justamente donde parece más interesante escuchar a los políticos. Donde dicen la verdad, ¿no? Que es donde dicen cosas que se aproximan por lo menos un poco a la verdad. Pues mira, la verdad es que yo creo que en este caso la pregunta la estamos haciendo los catalanes, pero bueno, ¿quién va a premiar o castigar? De hecho, ¿quién lo va a hacer? Quien le haya votado, porque quien no le haya votado no creo que lo vaya a convencer a estas alturas. Entonces, ¿quién debe decidir si va a volver a votar o no a esta persona que por hechos que no hace falta que vaya a acudir del pasado ni hechos específicos, porque todos los conocemos de sobras? Es un problema de que es una persona que no cumple con su palabra. Entonces, al final, lejos ya de las ideologías, nadie, ningún ciudadano de a pie debería de premiar a una persona que dice una cosa y luego hace otra, porque realmente esto es un problema. Así que la gente que le ha votado debería de pensárselo muy en serio, de volver a votarle, porque realmente, pues, bueno, hemos empezado el programa con una serie de comentarios que no creo que vaya a cumplir o que los vaya a aplicar ahora mismo, porque ahora no le va a interesar aplicarlos. Y es una persona, pues, que por sistema, a pesar de que es realmente hábil, pues dice una cosa, luego hace otra, y es un problema de cuándo interesa hacerlo o no hacerlo. Es decir, que yo hago lo que me interesa cuando me interesa. Yo creo que castigar a las personas que lo han votado, lejos de hablar de castigar, sencillamente es decidir no volver a votar a una persona que les ha fallado, y les ha fallado en la confianza, que es lo único que mueve a la gente al voto. Lo que pasa, Miriam, es que en esta oportunidad no ha hecho él lo que le interesaba, porque lo que le interesaba era aprobar los presupuestos. No, pues le ha salido mal, claro. Le han pillado con el paso cambiado. Claro. Sí, pero él sabe bailar todos los bailes. Da igual el paso cambiado. Sí, bueno, pero este es un baile muy serio. Te doy la palabra, alcalde. Déjame coger una llamada. Antonio de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, si hay a todos los políticos normalmente la hemeroteca los traiciona, pero es que a este presidente que desgraciadamente padecemos los traicionan en horas. Y de la pregunta que hacen ustedes me quiero referir a la rama catalana. La rama catalana es Salvador Illa.
No sé si recuerdan ustedes que en Madrid se cerró Madrid porque había una comisión de expertos que decían que no, que estaba muy mal y que se tenía que cerrar. Yo creo que el orden de los factores en este caso sí que altera el producto, porque no es que no había una comisión de expertos, había unos expertos en comisiones. Nada más quería decir eso, ¿verdad? Gracias, Antonio. Muy bien visto, Antonio, muchas muy gracias. bien Te doy la palabra, pero mire, atención a María Jesús Montero, porque también escuchen esto. Vamos a ver, desde luego hace unos minutos, ¿no?, que se ha anunciado por parte de la Generalitat, del presidente aragonés, que a quien le corresponde el adelanto electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones en Cataluña. Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts, pero en el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos trasladan públicamente y qué es lo que le comunican al Partido Socialista, que es quien tenía los contactos y en donde estábamos ya trabajando para hacer posible los presupuestos. Si no fueran posibles, si no pudiéramos presentarlos para el año 24, que, como saben, hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, pues yo sí quiero decir que hay un trabajo muy importante preparado para los próximos. Saben que siempre soy optimista y, por tanto, dejemos que los acontecimientos vayan surgiendo y, en función de ello, iremos dando pronta respuesta. ¿Vale? Y mientras tanto, sin presupuestos, todos los ciudadanos perdemos. Esa es la realidad. Todos los ciudadanos perdemos. Perdemos en sanidad, como decía ayer el doctor Gallardo, perdemos en educación, el alcalde de San Pedro de Torelló pierde en sus inversiones previstas, perdemos todos. 2.200 millones de euros se han perdido con esta convocatoria por lo que a Cataluña se refiere. 2.200 millones que en principio y según los presupuestos estaban dedicados a combatir la sequía, a la sanidad, a la educación, a esos tres temas principales. Por tanto, uno no puede quedarse así como diciendo, bueno, pues si no aprobamos el 24 ya aprobaremos el 25. No es esa ni es ese el camino. No, porque además para el 25 ya entran los planes de austeridad de la Unión Europea. Que no cumplimos con el déficit marcado por Bruselas con los presupuestos del año anterior. Estaríamos en un déficit del 3,5 cuando Bruselas determinó un 3%. Por lo tanto, tendríamos un intervencionismo a lo mejor de la mano de la Unión Europea, algo que no nos suele gustar porque entonces entra aquí a jugar pues, políticas a lo mejor más de austeridad que no nos gustan, ¿no? Federico de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Mire, vamos a ver. Sobre el tema de lo que estamos tratando, los catalanes, como han comentado por ahí, tenemos que votar lo que creamos que es mejor para Cataluña. Lo mejor para Cataluña, desde luego, no es lo que está representando la mesa que está ahí. La mesa que están con ustedes, siempre, no sé por qué, son personas muy acercadas al PP, a Ciudadanos, incluso alguno quizás a Vox, bajo mi punto de vista. No creo que sea equitativo las personas que usted pone ahí a defender cualquier tema, pero al tema que nos está tratando, vuelvo a repetirlo, los catalanes debemos de votar lo que sea mejor para Cataluña. Desde luego, ayer se publicó en La Vanguardia lo que son los balances fiscales, y los balances fiscales desde hace ya 20 y tantos años premian a Madrid, a Valencia y a otras autonomías en contra de Cataluña. Los balances fiscales que ha habido últimamente en Cataluña, siempre teniendo más habitantes que Madrid, para Cataluña llega la mitad de dinero que para Madrid. Y con esto acabo. Pero Federico, déjeme que le pregunte, Federico, pero ¿a quién hay que votar entonces en Cataluña? ¿A quién hay que votar en Cataluña? Sí. Bueno, cada uno sabe a quién tiene que votar. Cada uno, dependiendo de lo que vea, tiene que votar a quien tiene que votar, a quien crea que puede hacer mejor por Cataluña. Vale, pero usted desde sabe... Luego, están maniatados, desde luego los partidos catalanes están maniatados. El único que pudo hacer chantaje al gobierno central fue en su día Pujol. Y desde entonces, y no soy ni muchísimo menos de Pujol, Pujol
merece estar en la cárcel como otros muchos. Pero el único que ha sido capaz de presionar al gobierno ha sido Pujol. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Y cree que Junts per Catalunya en este momento no está presionando al gobierno? Junts por Catalunya en este momento no puede hacer nada. No puede hacer nada porque también están muy maniatados y no soy de la cuerda de ellos, pero evidentemente lo que están haciendo es política en contra de Esquerra Republicana en lugar de intentar Esquerra Republicana y ellos ponerse de acuerdo para llevar Cataluña hacia adelante. Pues muchas gracias, Federico. 690-710274, por favor, el alcalde. Federico, yo no soy del Partido Popular, no soy de derechas, no soy constitucionalista. Se ha dado cuenta, ¿eh? No te preocupes, que ya lo sabe Federico, la gente. ya lo sabe. Lo digo porque a favor de este programa, Carlos, decir que siempre que hace años que nos conocemos con Carlos, ha admitido que haya pluralidad de ideas que podamos debatir. Y a veces, perdona, y a veces hay más y a veces hay menos. Pero yo no sé lo que va a hacer, yo no sé lo que van a hacer los políticos, porque las mesas están preparadas con tiempo, porque todas las personas que están aquí trabajan en sus respectivos trabajos y esto es como un hobby que hacemos. Claro, yo esta mesa la tengo preparada desde anteriormente con otros temas, pero me ha parecido interesante que ya que los políticos, cuando les da la gana, hacen lo que les da la gana, claro, yo no puedo cambiar la mesa porque no tengo tiempo. Lo digo a favor de este programa porque había gente como yo que nunca se nos daba la oportunidad de salir en ningún medio a hablar de las situaciones que vivíamos, por ejemplo, en los pueblos del interior de Cataluña. Y me acuerdo hace 12 años que Carlos me invitó en el primer debate porque dijo... 12 años. 12 años. Me dijo, quiero que haya una voz del territorio y además una voz rural. Y yo lo tengo que decir por justicia. Sí, porque, y no lo digo, ya lo sabes, Carlos, porque nosotros estamos contentos de que vengas porque... años. 12 años hace ya que estoy con el alcalde de San Pedro de Torelló. Pronto haremos las bodas de plata. Venga, alcalde, a ver, vamos. Y por otra parte, usted tiene razón en una cosa, ¿no? Yo creo que hay varias evidencias. Yo creo, una le ha dicho Ricardo muy bien. Fijaros, quien ha llevado a un compromiso a Pedro Sánchez tener que prorrogar los presupuestos no ha sido el independentismo en este momento. No han sido los socios, sino han sido los socios directos que gobiernan, que están gobernando con ministerios, que es, en este caso, Yolanda Díaz y sus socios en Cataluña, porque nosotros no estamos gobernando el Estado español, no tenemos ningún ministerio, ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, ni BNG, ni Bildu. Esto por una parte. Segunda parte, usted tiene razón con una cosa. Tenemos que mirar por los intereses de Cataluña. Yo diría, la pregunta es, ¿qué tenemos que premiar o no premiar? La cuestión es que en las elecciones tenemos que votar a aquellos que pensamos que nos van a dar la mejor oportunidad para sacar para adelante Cataluña. Desde mi punto de vista, los independentistas somos mayoritarios, porque en el arco parlamentario, hoy por hoy, somos mayoritarios. Y gobernamos. Y veremos qué pasa el 12 de mayo, pero de momento somos mayoritarios democráticamente. La otra cosa, es verdad lo que usted dice sobre las balanzas fiscales. Ejecución del presupuesto del Estado en Cataluña, 16%. Ejecución de los presupuestos generales del Estado en la Comunidad de Madrid, 56%. Hay una diferencia abismal de unas comunidades con otras. Y hay unas diferencias. Y esto es un tema que tenemos que hablar. Gobierne quien gobierne. Es una evidencia. Si gobernaran otros en Cataluña que no fuéramos independentistas, se encontrarían con la misma situación. Y por lo tanto, tendrían que dar alguna solución al respecto. Tercero, es difícil de pensar, habláis del constitucionalismo, ¿no? El PSC se ha marcado durante muchos años como miembro del constitucionalismo. Y ganó las elecciones en Cataluña. Las últimas elecciones las ganó el PSC. Las ganó el PSC. Y tuvimos como presidente a Montilla. Y tuvimos como presidente a Maragall. No, pero las últimas elecciones las ganó el PSC. Ahora, el acuerdo de gobierno fue entre independentistas que tenía más mayoría absoluta. ¿Por qué digo eso? Porque es difícil pensar que si sacamos el PSC del constitucionalismo, y no defiendo yo el PSC, es difícil pensar que entre el Partido Popular y Vox van a tener mayoría en el próximo Parlamento de Cataluña. Es difícil de pensar, porque hoy por hoy no hay las circunstancias para que eso ocurra. Por lo tanto, tenemos que tener una madurez política de pensar que puede haber una alternativa al independentismo en Cataluña. Puede haber un tripartito, que también lo hubo. Puede haber diversas opciones de gobierno. Siempre y cuando tengamos en cuenta
qué resultado electoral hay. Porque es importantísimo saber Pero no lo sabemos, alcalde, lo sabremos el 12 de mayo. Jordi, pero déjame decirte una cosa. Todo lo que has dicho es un análisis muy puesto en razón. Sí. Pero desde el Gobierno de España o desde la Presidencia o la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español se suelen hacer maravillas. Porque acuérdate del calvario que le supuso al señor Montilla tener como presidente al señor Zapatero. El señor Zapatero se encargó de que, habiendo ganado las elecciones los socialistas en Cataluña, siguiera gobernando en aquellos momentos el PDeCAT, con el señor Artur Mas a la cabeza. Quiero decir que, independientemente de la combinación que resulta de los resultados electorales, luego está la decisión política del presidente del Gobierno, que opera en el escenario nacional y opera en el escenario autonómico, y que puede cambiar mucho el curso de los acontecimientos más allá de cuál haya sido el resultado de las urnas. Marco Antonio... El error, perdona Carlos, el error del Partido Popular, si me permitís, es no tener otras posibilidades de alianzas. No lo ha cuidado, no lo ha trabajado en Cataluña. No lo ha trabajado y, por lo tanto, es muy difícil que puedan gobernar. Yo diría casi imposible que puedan gobernar. Puedes ver cosas muy curiosas. Sí, precisamente. Al PNV después de las próximas elecciones en el País Vasco. Precisamente nos vamos a Ripoll, donde está Marco Antonio. Buenas tardes, Marco Antonio. Hola, buenas tardes. Donde además tienen un partido nuevo en Cataluña que ha llegado a la alcaldía de Ripoll, que era esa Alianza Catalana. Adelante, tiene la palabra, Marco Antonio. Bueno, respecto a la pregunta que ponen, premiar o castigar, yo creo que se va a castigar, pero no solo a Partido Socialista, sino que se castigará junto con el Partido Socialista, a Esquerra Republicana, a Junts y al PP. Y digo el por qué. Porque, el sentimiento catalán actual está hasta los mismísimos ya de entrada de extranjeros ilegales, de violencia, de concesiones y apoyos por parte de Junts y de Esquerra Republicana a los socialistas, que hacen que este apoyo con ellos pues nos perjudique a nosotros en los presupuestos, en la permisión de entrada de estos extranjeros y bueno y todo lo que conlleva. Y el PP, porque ellos fueron los que empezaron, porque aquí está la señorita que está al lado, que es del PP. Sí, tiene parte de razón de lo que dicen los socialistas, pero es que ellos también entraron en ese juego en Cataluña. Por lo tanto, ellos también son partícipes de lo que está pasando en Cataluña. Gracias, Marco Antonio. Desde Ripoll, 690710274, una llamada más, que voy a cambiar ya el tema a otro. Irene. Sí, yo contestando a la llamada, yo siempre digo que el contexto que vivíamos en Cataluña cuando se negociaban los presupuestos en Cataluña y en España era totalmente diferente. Es decir, si alguien le hubiera dicho a José María Aznar que 20 años después hubiera habido un pulso aquí al Estado español, un chantaje político de la magnitud que tuvimos el 6 y el 7 de septiembre del 2017, yo seguramente las negociaciones no hubieran sido aquellas. Pero ¿quién nos iba a decir? Nosotros, además, formaba parte de la política normal y forma parte de la política normal el decir yo te apruebo unos presupuestos a cambio de una mejor financiación para Cataluña y tal. Y yo a día de hoy sigo pensando como catalana y del Partido Popular que, obviamente, yo desde el Partido Popular quiero lo mejor para Cataluña y si fuera presidenta de la Generalitat de Cataluña negociaría con el Estado y si fuera de mi partido para una mejor financiación, para mejores infraestructuras y demás, que al final es la obligación de un presidente autonómico y es lo que hacen todos los presidentes autonómicos en las conferencias de presidentes autonómicos que se le celebra una vez al año. Y eso no va de la mano con ser independentista. Es que ser independentista no es querer lo mejor para Cataluña. Para mí, ser independentista es lo más anticatalán posible, precisamente porque desde que se inició el proceso independentista nos ha ido peor que nunca. La lengua catalana se habla menos que hace 12 años. ¿Qué ha hecho el independentismo en Cataluña? Si a día de hoy es la lengua catalana en el área metropolitana de Barcelona, se habla menos
menos que hace 10 años. Y en las zonas rurales también está pasando. Algo mal estarán haciendo. El catalán a día de hoy no se mira como se miraba hace 15 o 20 años. A día de hoy Cataluña no es admirada desde el extranjero ni desde nuestros vecinos como eran admirada antes. Los proyectos en inversión se van. El Hermitage en Barcelona por culpa también de los podemitas. El Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló también está amenazando en irse. Las ampliaciones en el Prat de Llobregat. El gran casino famoso por el cual nos han tramitado los presupuestos que daría tantos puestos de trabajo. Es que Cataluña está dejando de ser el motor económico que fue en su día no de España, sino de Europa. Es que ha dejado de ser esa cuarta región como potencia en Europa. Entonces, algo mal habrá hecho el independentismo. Por eso yo siempre digo que el independentismo es lo peor que le ha podido pasar a Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué también en la anterior llamada esta decían que Junts per Catalunya no está como siendo como los Pujol en su día, ¿no? Porque al final los chantajes que está haciendo el gobierno de España no es un toma y dale para los catalanes, sino es personalista, es yo te apruebo esto a cambio de que tú a mí como Puigdemont, como tal, me beneficies en algo personal. Porque, ¿dónde están las negociaciones del conjunto de los catalanes? Puigdemont está negociando algo para el conjunto de los catalanes, no, está negociando su beneficio personal. Por eso, incluso los independentistas no están viendo ni en Esquerra Republicana ni en Junts per Catalunya un buen proyecto para Cataluña, cosa que sí vieron en su día, porque sí que a lo mejor teníais un proyecto mucho más amplio que al final se ha ido desmoronando, porque al final las cortinas de humo duran lo que duran, ¿no? Pero por eso la gente no los está viendo útiles, ni los propios independentistas no los están viendo útiles. Acordémonos que Esquerra Republicana ha perdido 500.000 de votos el pasado mes de mayo en las elecciones municipales. Algo de autocrítica tendrán que estar haciendo. Vamos a Sant Boi. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes desde Sant Boi. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Saludos. Hay que castigarlos a todos, porque, por ejemplo, los comunes se han enrocado con el Hard Rock. Y eso es una falacia, es una mentira, pero grande, porque ellos sabían que el Hard Rock no se puede parar, porque ya hay unos estudios y hay unas cosas que han costado mucho dinero, que ya estaban aprobadas desde el 2012 cuando lo aprobó el MAS, y eso, si ahora lo paran, van a tener que pagar unas indemnizaciones, pero multimillonarias, que no tiene, la Generalitat de Cataluña no tiene dinero para pagarlo. Y eso también lo sabía Junts y también lo sabía Esquerra. Lo que pasa es que ninguno se ha atrevido a decirlo. Después, por ejemplo, a Junts, el paripé que hicieron en la votación de ayer de los presupuestos, que resulta que no votamos ahora y lo alargamos un poquito más tarde porque faltaba un diputado de Vox. Vamos, por favor, eso era simplemente sabotear la votación. Y claro, no puedes decir que Esquerra lo ha hecho mal. Esquerra lo ha hecho como ha podido y ha pactado con quien ha podido, pero también ellos también se tienen que hacer autocrítica, porque han pactado con el gobierno central presupuestos con la idea solamente de que no viniera Vox o que no viniera el PP. Es que ahora vamos a coger y vamos a aprobar que nos den el 25% de las películas en catalán. Perdona, vota para que aquí vengan y hagan las inversiones que tengan que hacer, porque resulta que no han estado solamente ahora, por ejemplo, el año y medio o los 2 años que han estado ahora, llevan ya desde 2015. Y solamente porque no venga Vox o porque no venga el PP, ya estamos. Y aquí no se ha hecho ninguna presión sobre las inversiones que tienen que hacer. Se están quejando eso. O sea, ¿a quién vamos a votar? Si es que no nos dejáis a nadie para votar. Gracias, Carlos, desde Sant Boi. Mientras en España hay un cacao político del bueno, Puigdemont cree que podrá estar presente en el debate de investidura catalán. Parece claro que podré estar ahí por el debate de investidura. O sea, ¿piensa presentarse como candidato? Solo he dicho lo que he dicho hasta ahora y no quiero decir nada más. A ver, ¿presentará Junts o no presentará Junts a Puigdemont? Yo creo que sí. ¿Crees que sí, alcalde? Yo creo que también. ¿Por qué? Porque ya lo presentó en el 2019. ¿Qué otro candidato tienen si no es Puigdemont en este momento y unas elecciones muy cercanas? Por lo tanto, pero una cosa es presentarlo como candidato y la otra cosa es poderlo proponer como presidente. Candidato a la presidencia. Candidato a la presidencia, porque a diferencia de lo que sucede en España en el Congreso de los Diputados, donde no es necesario ser diputado para ser presidente del gobierno, en Cataluña, por cuanto en aquel momento se decidió fundamentalmente desde Convergència
y Unió que evitase la redacción del Estatuto a cualquier precio que el presidente Tarradellas pudiera seguir al frente de la Generalitat, se obligó a que se incluyera la condición de diputado para ser presidente. Y eso el señor Puigdemont lo tiene más complicado, aunque solo sea a los efectos del calendario, independientemente de lo que tiene que ver con la aplicación de la amnistía, que después habrá que administrar desde el Poder Judicial. Y el Poder Judicial se va a tomar su tiempo, porque debe tomárselo. Y en segundo lugar, si aprecia que existen consideraciones que conviene evacuar después de una consulta con Europa, presentarán una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y todo eso puede durar mucho tiempo, meses, meses. Por lo tanto, una cosa es que se presente como candidato, cosa que ya hizo en el año 2019, y otra cosa que pueda ser presidente de la Generalitat. Bueno, pues vamos ya con esta última llamada. Tenías que dejar por alusión. Sí, cojo una llamada y ya cerramos este tema, porque ha habido nueva movida contra los medios de comunicación y Risto ha vuelto a cargar contra uno de los ministros. Ahora vamos a hablar de esto, porque nuestro próximo interrogante va a ser si los políticos nos quieren meter miedo para controlarnos y usan los medios de comunicación sobre todo para controlar a las personas, y además el que no está a su favor, es su corriente, les meten miedo. Ahora hablaremos de esto, pero antes, Jesús de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la mesa. Adelante, tienes la palabra. Bueno, yo sobre el tema este, si castigaríamos a Pedro Sánchez, yo mirando la vista un poquito más amplia, yo pienso que de qué manera podríamos mirar de que todos los políticos estuvieran en el sitio que le corresponde. Yo le he dado muchas vueltas al tema este y todo va de lo mismo. Aquí, si queremos poner a todo el mundo en el sitio que le corresponde, tenemos que rectificar la Constitución, el pueblo para el pueblo. Sí, esto suena un poco como a gloria, como si estuviera hablando de otro mundo, pero no. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, a ver, yo cuando voto, por ejemplo, a un presidente, lo voto para que me represente, no para que haga lo que le dé la gana. Es decir, las leyes las tendría que aprobar el pueblo para el pueblo. Yo cada vez que veo que el pueblo se hace una manifestación, tanto sea de sanidad como ahora, por ejemplo, los agricultores, digo, a ver, explicarme a mí, si el pueblo es el soberano, ¿por qué el dueño se tiene que lanzar, digamos, a decir al asalariado que esto lo tiene que rectificar ya? Como no nos hacen caso, tendremos que ponerlo por ley. Y para poderlo poner por ley lo tenemos que poner en la Constitución. Todo tiene que estar en la Constitución. Sí, suena celestial. Pero yo veo que es la única solución, porque ya que el pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide, no el gobernante. El gobernante lo pone el pueblo para que represente al pueblo. Si nos representa mal, fuera. Pero radical. Esto no puede ser. Esto no. Pues hay que buscar la manera. Y esto hay que mentalizarnos todo el pueblo y decir, no. Lo que tenemos que hacer es ponerlo por ley. Y la única ley que tenemos es la Constitución. Yo lo veo de esa manera, a lo mejor estoy equivocado, pero es que no salimos. Cuando no tenemos tenemos una manifestación por un lado, tenemos por otro lado, ahora resulta, bueno, no quiero entrar porque es que se pone uno de los nervios cada vez que... Vale, no se ponga nervioso, Jesús. Venga, gracias por la llamada, alcalde. Para modificar la Constitución necesitaríamos que los partidos mayoritarios estuvieran de acuerdo, si no, no hay posibilidad. Esto por un lado. Por otro lado, solo respondiendo por alusión, ¿no? Mira, el independentismo yo creo que al contrario, ¿no? Es la mejor opción política que ha habido en Cataluña desde mi punto de vista, y que yo quiero para mi país porque soy independentista, porque solo me siento catalán. Yo no me siento catalán ni español, solo me siento catalán, y creo que es la mejor opción para que este país salga para adelante. Quien ha perjudicado a la lengua catalana, sin duda, son aquellos que han querido abrir una brecha de guerra en las escuelas diciendo que se discriminaba el castellano, como muy bien has dicho tú. El castellano en Cataluña no tiene ningún peligro de desaparecer, el catalán sí, pero quien ha hecho una guerra en las escuelas no ha sido el independentismo, sino que han sido los partidos que dices constitucionalistas. En Cataluña hay una situación de cierto expolio fiscal, ¿no? No cierto, expolio fiscal. Pagamos mucho más de lo que recibimos. Y esto es una evidencia. Decirle pacto fiscal como queráis.
yo le digo, expolio fiscal lo que estamos sufriendo, y esto no es culpa del independentismo, sino los que siempre habéis sido los amos del cortijo que habéis mandado, que ha sido el PSOE y ha sido el Partido Popular durante décadas en el Estado español, porque no ha gobernado nadie más en la presidencia que estas dos opciones políticas. Y finalmente, decir que, a ver, seguro que nos hemos equivocado con muchas cosas. De hecho, Esquerra Republicana ha perdido muchos votos, pero quiero recordar que en otras épocas el Partido Popular casi desaparecisteis de Cataluña y momentos electorales buenos y malos lo tiene todo el mundo, pero lo importante en la vida, y esto te lo respeto, es que uno sea coherente con sus ideas y que no renuncie, aunque muchas veces las quiera moldear, ¿no? Porque, mira, yo creo que el independentismo lo que no se nos ha dejado nunca es poder actuar como siempre hemos actuado, democráticamente, pacíficamente, sin ningún tipo de represión que habéis aplicado constantemente desde que mandabais el Partido Popular hasta ahora, y que si hemos conseguido una amnistía ha sido por una lucha, porque hemos tenido una presencia parlamentaria que dependían de nosotros para poder tirar adelante este gobierno que hay en este momento, guste o no guste, en Madrid. Sin nosotros, Esquerra Republicana y Junts, no habría una ley de amnistía, que era una cosa que para los independentistas que nos estáis escuchando y que muchos estáis desanimados, lo puedo entender, pero imaginaros hace unos años atrás, era impensable a conseguir lo que hemos conseguido en este país. Por lo tanto, el independentismo también ha hecho cosas buenas para este país y hará muchas más. Yo quiero recordarle a aquel compañero de Esquerra Republicana que el Estado represor es al que se refiere siempre al Partido Popular. Uno de los que firmaron el artículo, el 155 en Cataluña, fueron los que ustedes ahora están apoyando en Madrid, que es el Partido Socialista. Es decir, represivo hasta donde nos interesan, porque recuerdo que esto fue un pacto de 3 partidos políticos en los cuales estaba el Partido Socialista, que a día de hoy se sustenta gracias a los votos, entre otros, de Esquerra Republicana. Yo le quiero recordar también al expolio fiscal que usted dice. Estoy totalmente de acuerdo. Los catalanes tenemos un expolio fiscal increíble. Hasta 15 impuestos propios más por ser catalanes. Que eso no lo hace Madrid, lo hace la Generalitat de Cataluña, el Govern de Cataluña. Aquí tenemos un impuesto de sucesiones que es, insultante para los catalanes. Esto no lo decide Madrid, lo decide Generalitat. Que lo que puede tener. Bueno, mira, me alegro que reconozca que Cataluña tiene unas competencias y una gestión propia de sus propios recursos, como así lo dice. Entonces, expolio fiscal es cuando yo veo los presupuestos de la Generalitat y veo que se destinan casi más de 300 millones de euros a los medios públicos catalanes para pagar la propaganda mediática del gobierno de la Generalitat, que para nada es neutral y plural con lo que tendrían que ser los medios públicos catalanes. Para nada, a mí me parece justo que los catalanes paguemos más por ser catalanes, simplemente por el hecho de vivir en Cataluña. Y eso no lo decide Madrid, lo decide Cataluña. Y luego una cosa, yo le pregunto, escuchen, el principio de solidaridad, viniendo de Esquerra Republicana, viniendo de un partido de izquierdas, usted sabe lo que es el principio de solidaridad entre todos los españoles. Quien más gana, más aporta. Y oye, tenemos que ser justos también con el territorio. ¿Pasaría lo mismo si, por ejemplo, Barcelona hiciera una consulta de que se quiere independizar del resto de municipios, también de las zonas rurales, que por cierto reciben muchos fondos de la Diputación de Barcelona, que si no estuvieran en Barcelona, dentro de todo este conglomerado, a lo mejor no podrían hacer las inversiones que hacen los pueblos de su Cataluña rural? Para ti, Cataluña es una nación. Una pregunta, ¿Cataluña es una nación o no? No es una nación. Para mí, Cataluña es una nación. Perfecto, totalmente respetable. Para ti, España es una nación, para ti. Claro que sí. Yo respeto que para ti España sea una nación. Y yo lo respeto. Y como tú crees que España es una nación, es lógico que Madrid, si tiene más ingresos, reparte en el conjunto del Estado español. Para mí, como soy una nación, yo quiero ser solidario con todos los pueblos de Europa, también con los pueblos del Estado español. Lo que no quiero es que sean perjudicados los ciudadanos de Cataluña por el hecho de vivir en Cataluña respecto a los extremeños, a los andaluces, a los leoneses, a los asturianos. ¿Qué quiere decir? Que estas comunidades aportan mucho menos que lo que aportamos nosotros. Lo que no puede ser es que por ser excesivamente solidario acabe perjudicando a los ciudadanos de Cataluña. Es decir, si pagamos mucho más, ponemos en riesgo la propia comunidad de Cataluña, el propio territorio. Porque quiere decir que si pagamos tanto, los niños en las escuelas de Extremadura tienen ordenadores portátiles y los niños en Cataluña no los tienen. Esto es la insolidaridad. Esto se transforma en insolidario. Por lo tanto, yo quiero que todos los niños de España tengan
tienen portátiles en nivel de ordenadores, pero los niños de Cataluña también. Y esto es el principio no de solidaridad, sino de insolidaridad. Yo estoy segura. Y lo que es claro es que el Estado ha incumplido reiteradamente, desde que gobernabais vosotros hasta el PSOE, por ejemplo, con el corredor mediterráneo. ¿Por qué se ha invertido en otros territorios? Chicos, tenemos que salir de aquí, ¿vale? Y en Cataluña no. ¿Por qué el corredor mediterráneo, que lo podíais hacer, no lo habéis hecho? ¿Por qué? ¿Por qué habéis perjudicado durante décadas a Cataluña? Yo creo que los niños catalanes... El perjuicio económico sobre Cataluña ha sido constante desde que habéis gobernado. Alcalde, deje hablar para terminar, por favor. Si cerramos las mal llamadas embajadas catalanas en el exterior, los siempre niños tendremos portátiles y aire acondicionado. ¿Sabes quién tiene más embajadas? ¿Quién gobierna en Andalucía? El Partido Popular. La comunidad con más casas, con más consulados en todo el mundo es la comunidad de Andalucía, no Cataluña. Andalucía. ¿Quién gobierna en Andalucía? El Partido Popular. Por suerte, y mira lo que no hace falta que te exasperes. Porque hay cosas... No, pero es que no hay que exasperarse. Hay que observar la realidad con una cierta distancia. Es decir, Cataluña, de haber sido el motor, como bien decía antes, lo continúa siendo. No solo el motor de España, sino uno de los 4 motores de Europa. Cataluña ha pasado a ser la tercera o cuarta, según se mire, comunidad en cuanto a PIB se refiere, Producto Interior Bruto se refiere. Gracias al procés que habéis patrocinado los independentistas, que estáis en vuestro derecho de patrocinar lo que os dé la gana, gracias al procés se han ido de Cataluña miles de empresas que cotizaban, que desarrollaban su actividad, que se producían en Cataluña y que engrandecían el erario público catalán. En estos momentos Cataluña no está a la cabeza de España y no lo está gracias a que durante todos estos años, en vez de ocuparse de lo que a la gente le preocupa, se han ocupado de buscar una solución a lo que habían sido los problemas que ellos mismos, que vosotros mismos habíais creado. Por lo tanto, de esos polvos vienen estos lodos y, en consecuencia, cuando se habla de lo que se está perdiendo Cataluña y de los recursos que Cataluña necesita, es verdad que una parte de los presupuestos no se acaban de ejecutar, pero también es cierto que los responsables directos de lo que está pasando no están demasiado lejos de donde nos encontramos ahora. Vale, Cataluña líder en exportación en toda España. Alcalde. Cataluña líder en creación de empleo en toda España. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mírate el PIB, mírate el PIB. Alcalde, mirad la exportación, por favor, mirad la creación de empleo. Por favor, cerramos este tema con una llamada de Barcelona. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. No, yo que estaba escuchando al señor Fernández Deu y solamente comentar que Cataluña, por descontado que está mal financiada, todos tenemos un problema de financiación y yo no soy independentista, pero es que no sé a quién votar, no sé quién votar. O sea, porque aquí oigo yo a la gente del PP que continuamente está atacando a Cataluña, Valencia, lo número 1 de España, Málaga haciendo de propaganda, y los que no somos independentistas no sabemos a quién votar. Ciudadanos hablando mal de Cataluña, tuve que ir a Ciudadanos a decir que por favor que no me defendiesen, que ya nos defendíamos solos, porque no somos independentistas, somos catalanes, queremos formar parte de España, pero ¿a quién votamos? ¿Votamos al PP? Imposible, imposible, está siempre en contra de Cataluña. ¿Votamos al PSOE? Tampoco. Financiados, hace 25 años que estamos mal financiados. No sabemos a quién votar. No somos independentistas, pero ¿a quién podemos votar? Que me lo diga el señor Fernández Deu. Enrique, lo dejamos aquí ya porque si no nos alargaríamos mucho con este tema y tenemos que pasar a otro tema. Gracias. Desde Barcelona pasamos a otro tema. Miren, últimamente, por lo que sea, parece ser que algunos medios están recibiendo presiones o incluso presentadores. No es el caso de aquí. No es el caso de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, una imagen que demuestra cómo en el mismo Congreso de los Diputados la señora María Jesús Montero amenaza a los diputados del PP diciéndole cuidado. Fíjense bien. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas
a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción. En fin. Sí, sí. Cada uno es autor de sus hechos. Pero claro, lo digo porque una diputada al lado del presidente, una ministra, no una diputada, una ministra, vicepresidenta del gobierno, al lado del ministro. Vamos a pasarlo otra vez porque es digno de ver cómo una persona pierde los papeles. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Y en la lucha contra la corrupción. Queremos compartir con vosotros este nuevo interrogante. ¿Los políticos nos quieren meter miedo para controlarnos? 690-710274. Esa advertencia de tu cuidado, porque no ha dicho cuidado, ha dicho cuidado, tu cuidado, es especialmente preocupante teniendo en cuenta que esta señora es la titular de Hacienda. Sí, después vamos a entrar. No sé si me explico. O sea, que uno le tiene que preocupar. Vamos a este tema, nos centramos en este tema, que es el siguiente, es decir, ¿creen ustedes que los políticos nos quieren meter miedo para controlarnos? Para que, si te asustas, como dice don Ricard Fernández Beu, cuidado, que es la ministra de Hacienda. Por eso. Que te puede hacer público, que no lo pueden, no lo pueden, y después hablaremos de esto, atacarte, porque tienen todas las armas, evidentemente. ¿Creen que es normal? ¿Ustedes creen que nos tienen que meter miedo? ¿Tienen miedo ustedes de actuar según cómo? Porque les pueden tachar de algo. 690-710274, Miriam. Gracias. Yo creo que de todo esto lo que podemos sacar es que estamos delante de una crisis de referentes, porque realmente yo lo que creo es que hay una crisis muy grande, por encima de la económica, que ya es plausible, es una crisis de referentes y eso implica también referentes políticos. Yo no soy militante de ningún partido, intento ser militante del sentido común, por eso me cuesta tanto ser militante de un partido, porque nada de lo que está pasando últimamente tiene mucho sentido común. Nos encontramos en una crisis donde vemos que los políticos lo primero que quieren salvar es su pellejo y al final del eslabón estamos todos los ciudadanos y lo que nos pasa a nosotros nos importa bien poco. Este gesto es algo que se lo toma como algo personal. Los políticos se lo toman las cosas como algo personal, cuando no deberían de ser cosas personales y que el problema debería ser de que son representantes de las personas que les han votado y deberían de preocuparse por esa mejora. Yo creo, sencillamente, mira, conocí al hijo de un político catalán, que no voy a decir el nombre, evidentemente, que estuvo en un momento pues inculpado y además se pudo probar en un tema de corrupción. Y me acuerdo que cuando lo conocí le dije, oye, menudo follón que tenéis montado. Y él me dijo, es un problema de tiempo. Yo en aquel momento no lo entendí. Pensé, ¿cómo que un problema de tiempo? Porque un follón tan grande como este no se va a lavar y pasar por alto. Sí, estamos en una sociedad donde todo se lava y se estrena. Y lo que está pasando ahora mismo es precisamente un problema de tiempo. Todo el mundo juega con hacer lo que le da la gana y luego hay mucho ruido, pero como al día siguiente vuelve a pasar otra cosa, porque siempre hay cositas para todo el mundo, entonces volvemos a olvidarnos de lo que ha pasado el día anterior y volvemos. Y esto es lo que realmente aviva ese tipo de personajes que pueden sobrevivir y sobrevenir a las situaciones, porque hoy pasa una cosa y mañana pasa otra y mañana pasa otra y nos olvidamos todos. Y yo creo que los ciudadanos tenemos un problema muy grande y es que nos olvidamos de todo lo que está pasando y la responsabilidad es nuestra, que a pesar de seguimos no haciendo uso de nuestro voto, porque somos nosotros los que deberíamos de mandar. Martes de Olesa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente quisiera felicitaros por el programa. Gracias, muy amable. Lo sigo todas las tardes y bueno. Muchas gracias. Quisiera opinar sobre el nuevo tema de que si nos quieren meter miedo para controlarnos los políticos. Yo me acuerdo de las multas que nos ponían en COVID
cuando resultó finalmente que eran absurdas. Pero todos nos teníamos miedo de ir a comprar, de salir a la calle a pasar el perro, incluso hacíamos cosas para que no nos multasen. Eso creo que es política de miedo. Política del miedo. Gracias por su participación. Para avanzar, atención, fíjense la que tiene liada Risto Mejide con el ministro Óscar Puente. Tras sus acusaciones, a todo es mentira. Me encantaría que un político llamase molesto por lo que hacemos en este programa. ¿Sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Le guste usted o no, me da absolutamente igual. Usted ya puede pasarse la vida entera tuiteando sobre mí. Que yo voy a seguir haciendo lo que hago. Porque hasta el día de hoy, al menos hasta el día de hoy, y el día que no sea así, yo dejaré este programa y dejaré la televisión, a mí se me permite ser libre en mis opiniones, exactamente igual que a todos los contertulios. Como han dicho aquí, representantes del PSOE, representantes del PP, representantes de Ciudadanos, representantes de todos los partidos políticos, aquí jamás le hemos dicho a nadie lo que tenía que decir. Y si no lo hacemos con los colaboradores, entiende usted, que menos aún con los presentadores y con presentadores como yo. Yo sé que no estoy en televisión por mi físico, ya lo sé, pero... Y que tampoco tengo un programa, como usted ha asegurado en sus tweets. Yo no tengo un programa. El programa lo produce otra gente, para su información. Ojalá algún día lo produzca yo. Lo que tengo, y parece que a usted le falta, es libertad. Porque si usted piensa que alguien hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano es un matón, eso, como decía mi abuela, piensa el ladrón que todos son de su condición. Eso significa que usted piensa que todo el que está dentro de una organización tiene que pensar como el jefe, que es exactamente como se debe sentir usted, ¿verdad? Yo no le he llamado mamporrero de Pedro Sánchez, pese a que lo piense. ¿Por qué? Porque creo que su cargo merece un respeto. El respeto que usted no ha tenido esta mañana en todos esos tweets. No a mí, a todos los que trabajan en este programa, a todos los que trabajan en esta casa, a todos los que trabajan en los medios de comunicación y por ende a todos los espectadores y lectores de este país, que se informan con quien les da la real gana. Le guste usted o no, y aquí sí que usted ha pinchado hueso. Este programa y este humilde presentador va a seguir hablando de Koldo, de mascarillas, de la amnistía y de todo lo que a usted le joda, porque ese es mi trabajo. Suerte y ahora sí, cuídese. Tremendo, tremendo, Risto, contra el ministro Óscar Puente. La verdad es que está herido, pues imagino, pues por las situaciones que se dan a veces de gente que quiere controlar los medios de comunicación y que quiere controlar incluso a la dirección de un programa o a un presentador. Muy valiente, como siempre, Risto. Yo desde aquí lo vuelvo a felicitar. Ahora seguimos en la mesa, pero nos vamos a San Sebastián de los Reyes. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy valiente, como siempre, Risto, y yo desde aquí lo vuelvo a felicitar. Tiene... Carmen. Nos vamos a San Sebastián de los Reyes. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Tiene que bajar el volumen de la televisión. Programa que es maravilloso. Vale, por favor, Carmen, baje el volumen. Sí, Carmen, baje el volumen de la televisión, por favor. Sí, Carmen, baje el volumen de la televisión. Ah, el volumen, ya. El volumen de la televisión. Vale, anda, ya la quito, no creas que... Vale, ahora sí, ahora así nos podemos entender. Adelante, Carmen. Que torpe soy. Tiene la palabra, Carmen. ¿Me oye, Carlos? ¿Cómo? Enhorabuena por el programa. Nada, lo siento, no podemos seguir. Gracias, lo siento, Carmen, lo siento enormemente, pero recuerda a todos los telespectadores que cuando hablen con nosotros tienen que tener el volumen de la televisión bajado, porque si no es imposible por el retardo que tenemos en las televisiones. 690-710274. ¿Los políticos nos quieren meter miedo para controlarnos?
Antes de nada, decir que lo que ha salido de la ministra me ha recordado también mucho, yo no lo había visto, me ha recordado mucho lo que hizo Mónica García, también actual ministra en la Asamblea de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, haciéndole como una especie de símbolo como si la estuviera disparando. Es decir, ya nos vienen acostumbrando cierta bancada en asambleas regionales o en este caso en el Congreso de los Diputados a ciertas formas que no son dignas de representantes públicos y menos de cargos de gobierno. Dicho esto, toda la vida, a ver, hemos sabido que bueno, los medios públicos, los medios de comunicación tienen un poder al final de crear opinión y de decantar las balanzas cuando llegan unas elecciones o de la opinión pública. Eso está claro. Y obviamente las fuerzas políticas en muchas ocasiones intentan interferir mal hecho en estos casos, ¿no? Yo siempre he denunciado, por ejemplo, aquí en Cataluña lo que se hace con los medios públicos catalanes, ¿no? Con esa falta de neutralidad más que evidente de los medios públicos catalanes que se pagan con el dinero de todos, es decir, con el dinero de todos los catalanes, pero todavía me parece más fuerte si un gobierno intenta interferir en lo que vienen siendo los medios públicos privados. Es decir, es que un ministro de España está intentando interferir en lo que tiene que hacer un grupo de medios de comunicación privado. Es decir, ya lo hacen con Radio Televisión Española porque es también aparente, y las denuncias constantes que ha habido desde los propios trabajadores también de Televisión Española, pero es que ahora también lo intentan hacer con los medios privados. Y es que lo de Risto ya viene precedido por un mensaje amenazante del director de comunicación del Partido Socialista en la calle Ferraz. Es decir, están intentando amedrentar a los medios de comunicación cuando hablan de los temas que no le interesa al gobierno. Y lo hace el ministro de Transportes y encima lo hace con el descaro de hacerlo en una red social. Es decir, a mí lo que me preocupa es que ni les importa, es que ya no tienen ni el reparo de esconderse, es decir, están normalizando las amenazas públicas y esto a mí me preocupa muchísimo. Y quiero recordar que ya Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Prensas de Madrid denunciaron que había una falta de libertad de prensa ya en Moncloa bastante evidente, ya no dejando entrar a ciertos periodistas y a ciertos medios de comunicación privados. En su día no dejaron, quiero recordar, al medio de comunicación ABC a volar en un avión, en el primer viaje internacional del presidente del gobierno, y actualmente muchos periodistas tienen que quedarse en salas separadas. También quiero recordar cuando hubo aquel acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, donde no dejaron entrar a ciertos periodistas. Ahí empezó el declive o la falta de libertad de prensa que había en este país. Nos vamos a Castellón. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes desde Castellón. Hola, buenas tardes. Mira, ya estoy aquí otra vez. Sí, adelante, tiene la palabra. De un tema bastante serio, ¿eh? Sí, lo es, ¿eh? La actitud de la vicepresidenta es inadmisible, eso por supuesto hay que dejarlo claro. Pero ahora yo os voy a poner un dilema. ¿Todos los que dan noticias falsas son periodistas? ¿A qué no? Porque los periodistas tienen que hacer saber a la gente lo que pasa, pero no manipular. Porque entonces, si cuando se manipula, es un ataque a la democracia, a los políticos y a quien sea. Yo estoy harto de ver tertulias donde se miente descaradamente. Hoy, mañana, pasado mañana y el otro. Y luego que se miente descaradamente, voy a citar solamente una persona, una solamente. Eduardo Inda es un señor que ha manipulado mensajes, cifras que estaban montadas, que sabíamos todos que eran falsas. Y sin embargo nadie le decía, no digas eso porque eso no es real. Y eso es atacar a la política. Y claro que los políticos no deben amenazar a los periodistas, ni mucho menos. Pero es que los periodistas tienen que saber lo que hacen. No pueden engañar a la gente, porque claro, un programa que lo ven X miles de personas, que salga un periodista ahí. Esta mañana he oído a Jimena Los Santos alabando a Ayuso de que era un complot contra Ayuso, cuando todos sabemos que no es un complot, que es una realidad, que el amigo de Ayuso ha defraudado. Pues esta mañana el periodista Jimena Los Santos haciendo a toda la gente diciendo que eso era un ataque. No, señor, eso no es un periodista, eso es un manipulador de las noticias. Claro, y entonces la gente se molesta, se altera y vienen las respuestas.
Por supuesto que lo que ha hecho Montero, esta señora, es inadmisible. Es inadmisible porque tiene un poder, pero no para amenazar, tiene un poder para gestionar. Pero tenéis que tener presente este programa que yo entro todos los días, es que da gusto, porque aquí a nadie se le pregunta lo que va a decir, simplemente te dejan opinar. Y en base a que yo puedo opinar lo que me parezca bien, si alguno de vosotros que está ahí hubiera dicho una mentira, yo le diría, oye, eso no lo hagas, porque hay mucha gente que lo está mirando y se va a creer lo que dices. Porque vosotros sabéis de que hay periodistas que tienen programas de televisión que tienen mucha gente detrás y lo están manipulando. Lo están manipulando. También esa es otra vertiente que nos llega desde Castellón. Muchísimas gracias, 690-710274. Ricard. Sí, nos quejamos mucho del nivel que tiene la clase política española y es cierto. Es decir, cuando uno toma contacto leyendo con los anales del parlamentarismo español de finales del siglo XIX, de una buena mitad del siglo XX, pues llega a la conclusión de que comparar a aquellos intervinientes con los que ocupan ahora la tribuna del Congreso de los Diputados o del Parlamento de Cataluña o de lo que sea, es que no hay color. No hay color. Es decir, el nivel es bajísimo. Pero es que a esa circunstancia se añade el carácter arrabalero, es decir, de mala educación, que algunos ostentan. Porque, claro, siempre ha habido en la política, y eso en las crónicas parlamentarias del siglo pasado se contaba, los jabalíes, las gacelas, ¿no? El señor ministro de Transportes, pues es un jabalí, es un hombre agresivo y tal. Y me parece muy bien que lo sea. Otra cosa diferente es utilizar los malos modos, las malas maneras. Y luego, el Parlamento que se ha convertido en un auténtico espectáculo. Si yo fuera presidente de la Cámara, allí no se aplaudiría. Es decir, se puede dar la circunstancia de que en un determinado momento una intervención sea tan espectacularmente brillante que no se pueda contener el aplauso. Y qué bien ha estado este señor o esta señora, y se le aplaude, pero no porque pertenezca a nuestro grupo o porque deje de pertenecer, sino porque nos ha llamado la atención su intervención en base a la brillantez de su capacidad expositiva, ¿no? Pero eso de que cada vez que interviene el líder de A, todos los de A, como un solo hombre o una sola mujer, empiecen a aplaudir y entra el otro y entonces lo aplauden. ¿Pero qué se han pensado? Porque es un circo. ¿Pero qué se han pensado? Esto es un circo. Claro. Yo recuerdo cuando yo fui diputado en el Parlamento de Cataluña, el presidente, a la sazón de la Cámara, prohibió las efusiones. Dijo, esto no lo voy a consentir. Y de hecho no lo consintió. Y eso tuvo un beneficio desde mi punto de vista muy notable para el curso de la relación parlamentaria entre unos y otros. Ya está bien. Es decir, pasamos porque su nivel intelectual sea más bien escaso. Pero encima que tengamos que pechar con la mala educación de gran parte de ustedes, y me refiero a gente de todos los colores, no pongo el dedo en unos en detrimento de los demás, no, ya está bien. González, desde Cornellá, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, adelante, tienes la palabra. Mire, decirle que estoy escuchando el programa y he escuchado al señor que habló hace un ratito, el anterior a mí, y le voy a decir una cosa. Yo, sinceramente, creo que los políticos, pues claro, es verdad que muchas veces no están a la altura de las circunstancias, pero yo creo que hay más periodistas que están menos, que están mucho peor que ellos, porque hay que ver la cantidad de programas que hay, que vámonos, porque vamos a ver, yo creo que hay que ser un poco más neutrales, no cuesta nada. Es más, hoy en día, si hay alguna cosa que sabe la gente, la ciudadanía, es que sobra información. Y la gente no es tonta. Si usted está diciendo una cosa que no es verdad, usted quedando mal, o cualquiera, o el que sea. O sea, que yo creo que tendré que tener mucho cuidado los periodistas, porque claro, bien, yo no estoy a favor de que un ministro o una vicepresidenta o una digan cosas como están diciendo, evidentemente que no, pero los periodistas, y luego también es verdad que hay muchas tertulias que habla gente que no son periodistas, pero hablo en temas deportivos, en temas de política, y eso no es bueno, porque ¿sabe qué pasa?
que toda la gente habla sin conocimiento de causa. Muy bien, pues muchas gracias, González. Desde Cornellá avanzamos un poquito más porque hemos visto esta semana, y no quiero terminar la semana sin acercarme también a este tema, esta guerra sucia que hay entre los partidos, porque lo hemos visto cruelmente esta semana, además, en un punto de odio, como ya salen estos argumentos entre y tú más, ya no salen por el juego político, sino que salen del odio, que es algo tremendo, porque se les nota en la cara, ¿eh? Se les nota, ¿eh? Es algo ya que nace del odio, y no hay nada peor que eso, porque uno puede exponer sus argumentos y debe respetar los del otro, pero cuando uno intenta una guerra sucia, incluso una guerra sucia tanto de unos como de otros, buscando el entorno de ese político y a ver qué encontramos. Atención, la guerra sucia entre los partidos, ¿en qué nos perjudica a los ciudadanos? ¿En qué nos está perjudicando a los ciudadanos? 690-710274. Miren, un vídeo del periodista Vicente Vallés ha corrido como la pólvora en redes sociales después de que asegurara que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijera haber leído una noticia antes de que se publicara. Insólito sobre este asunto. A las 5:30 de la tarde, 5:30, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la hacienda pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las 5:30 de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las 9:30 de la noche, 4 horas después. Nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero, de saber lo que van a publicar los medios antes de que lo publiquen. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa, porque la Ley General Tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado, y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. Sí, señor. Lo que hablábamos al principio del programa. Así es. Usar tu poder como ministra Así de Hacienda, si es que así fue, que no lo sé, ¿vale? Para saber una noticia o hacer pública una noticia que todavía no se había hecho, Claro. que alguien la ha filtrado. Y pueden haber pasado dos amenazas en el cosas. Congreso también, ¿no? De que Pueden tienen- haber pasado dos cosas. Primero, que desde la agencia tributaria ya hayan suministrado la información que con posterioridad publicó el medio, o dos, que desde el medio le hayan comunicado lo que iban a publicar 4 horas después. No lo sabemos. En cualquiera de los dos Puede casos, esto es impresentable. Ujú. Esto es impresentable. Ya. Por lo tanto, convendría que se atasen los manchos. Y sobre no nos todo lo que es olvidemos- impresentable, sobre todo lo que es impresentable es que yo no me voy a meter nunca con el familiar de alguien que tiene un cargo público. Es decir, lo que nos debería de importar es la gestión que está haciendo Isabel Díaz Ayuso con el dinero de la Comunidad de Madrid. Es decir, a mí, quien sea su pareja actual, con quien duerma por la noche, es que me da igual, es que no quiero saber ni el nombre ni el apellido, cosa que también han filtrado, ¿no? Y esta cacería política por parte del Partido Socialista para correr otra vez una cortina de humo al escándalo al que se refería María Jesús Montero, ¿no? Que en la peor época, que fue la de pandemia, donde morían 1000 personas al día, pues hubo gente aparentemente o supuestamente que se lucró, ¿no? Y ahora recurren a un familiar o la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y vimos ayer en la sesión de la Asamblea de Madrid esa agresividad parlamentaria por parte, por ejemplo, de la portavoz de Más Madrid y del portavoz también del Partido Socialista de Madrid, cómo pedían la dimisión con esa agresividad a la presidenta de Madrid. También, yo quiero hacer la reflexión, ¿este es el feminismo de la izquierda española, que piden la dimisión de una presidenta de una comunidad autónoma por lo que ha hecho su pareja actual, presuntamente se ha hecho?
La que ha hecho antes de convivir con ella. Y tiene que pagar el pato con la dimisión de su puesto de trabajo la presidenta, la pareja. ¿Este es el feminismo? La guerra sucia entre los partidos, ¿en qué nos perjudica a los ciudadanos? Nos vamos a Murcia. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Carlos, a todos. Pues mire, no iba a llamar, pero es que lo estoy viendo. Mire usted, yo esta gente no me da miedo. Estos no son personas civilizadas. Cuando un gobierno, un presidente tiene que tener educación y delicadeza, ¿eh? Eso es un correr al Congreso, un correr que eso a mí, ¿saben lo que me afecta? En la salud, porque intento de no verlo, pero me encuentro mal, me encuentro como con ansiedad, como depresiva de ver lo que veo, porque esto no se puede permitir, esto no, o sea, ellos atacan a Ayuso, a la pareja de Ayuso, pero si ellos están todos para que estén en la cárcel todos metidos. Si la presidenta del Congreso, pero vamos a ver, esto no se puede aguantar. Pues yo ya sabe que me encuentro mal de salud, con ansiedad, me he tenido que tomar una tila. No se preocupe, no vea tanta política, Carmen, tranquilícese y vea otros programas de entretenimiento, ¿eh? Gracias, Carmen, por llamarnos, no se vaya a poner nerviosa y encima tengamos un problema y nos digan que le ha pasado algo, que no me gustaría que le pasara nada, sobre todo a una murciana. Dos cosas. Es que me ha escrito un amigo diciéndome que no he dicho quién era el presidente del Parlamento que prohibió esas efusiones en la Cámara. El señor Joan Rigol, que fue presidente del Parlamento de Cataluña y que también lo había sido con anterioridad vicepresidente del Senado. Y al que tuve el placer de saludar hace 2 semanas porque oficié el entierro de su hermano en Sabadell. Yo no lo había conocido, la verdad. Él vino, una gran persona. Él vino a saludarme, a darme las gracias y tal. Y yo lo miré y lo conocí y vi que era el señor Joan Rigol, a quien le envío un fuerte abrazo y gracias por sus palabras que me dijo después de oficiar el entierro de su hermano en Sabadell. Y luego Sabadell. me dice este amigo, es que es... Bueno, pero que estamos de cotilleo aquí, Ricardo. ¿Qué? Bueno, hombre, usted a veces también. Me dice este amigo que por qué les llamo maleducados a los diputados o a los políticos, tal. Hombre, hay de todo, querido amigo. Pero, hombre, motivos yo creo que hay más que suficientes. Por ejemplo, el hecho de que la presidenta del Congreso, el día de la mayoría de edad de la heredera de la corona, la reciba en zapatillas, en fin, me parece que es una expresión significativa de lo que intentaba decir. Ya he terminado. Vale, vamos a coger más llamadas. Os doy la palabra aquí porque el pobre alcalde lo habéis dejado aquí arrinconado y no quisiera yo que pensara... Ya tendré mi momento. Sí, pero seguimos. Nos vamos a Galicia desde Lugo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Quiero felicitarle por el programa que realiza. Estoy un poco nervioso. No se preocupe. Y intervengo en este programa, entre muchas otras cosas, porque yo no doy crédito con lo que veo en la política española. Es una cosa que dices, pero ¿a dónde estamos llegando aquí? Yo he estudiado de niño en el seminario, después he estudiado en colegios del Opus Dei, he estudiado en una universidad de los jesuitas, en la Universidad de Deusto, y yo cuando veo el debate de ayer, siento vergüenza como ciudadano. Es que no podemos seguir este camino. Este es un camino que vamos muy mal. Estamos fomentando el odio en las personas. Hay una pérdida en la sociedad española de los valores que es tremendo. Aquí falta humanidad. Es que es el problema. Falta humanidad. Es que es más. Creo que lo que hace el gobierno de España es impresentable. Pero después veo lo del Partido Popular. Yo que he nacido en la tierra de Fraga, y mi abuelo conocía a Fraga, con todos los defectos que tenía don Manuel, pero digo, ¿a dónde estamos llegando a nivel cultural? ¿A qué nivel estamos? Porque es realmente penoso. Y tenemos, yo pienso, don Carlos, las personas que hemos estudiado en instituciones de la Iglesia, una obligación de volver a hacer algo en la derecha propio de la democracia cristiana y en el socialismo propio del social cristianismo. Volver a retomar una serie de valores que me parece que son necesarios para hacer un país de gente decente. Porque claro, estamos valorando aquí si las personas saben inglés, no saben inglés, pero es que lo primero que hay que valorar es si las personas tienen una cultura mínima, porque se pone uno a mirar todo lo que dicen
Y se acuerda uno de San Agustín, cuando dice la frase, cuando me analizo me deprimo, pero cuando me comparo me ensalzo. Yo me digo algunas veces y digo, qué pobre hombre soy, qué poco sé, qué poca cultura tengo. Pero claro, pongo la televisión, veo a Pedro Sánchez, veo al señor Feijóo, al señor Abascal, a Yolanda Díaz, y digo, caramba, es que estoy cerca de Albert Einstein y sé que soy una nulidad. Y entonces, no sé qué opinan ustedes, pero pienso que tendríamos que recuperar unos valores del humanismo cristiano en el ámbito político. Pues Jesús, desde Lugo, te agradezco la llamada y por seguirnos desde Galicia. Muchísimas gracias, Jesús. Me quedo con esta frase, aquí falta humanidad, que nos has regalado esta tarde desde Galicia. Por eso hablamos de este tema. ¿Cómo podemos hacer para acabar con este odio que hay entre los partidos? Porque cuando hablábamos antes de María Jesús Montero, atención, porque la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda tilda de gravísimo la filtración de los datos fiscales de la pareja de Ayuso por parte de María Jesús Montero. ¿Ustedes se imaginan que alguien filtrara su vida personal de usted? Pues me parece demencial, sencillamente, porque nosotros tenemos un artículo en la Ley General Tributaria, que es el artículo 95, que recoge precisamente que los datos con trascendencia tributaria son de carácter reservado y, por lo tanto, pues si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, pues se ponen en entredicho precisamente este artículo 95 y habría que garantizar, evidentemente, y confirmar que esa información no ha salido de la agencia tributaria. Porque sería gravísimo, como digo, en fin, la violación de este artículo que nos atañe a todos los inspectores de Hacienda, en este caso, o a todos aquellos que manejamos datos con trascendencia tributaria. Hay líneas rojas que no se deben pasar. Así lo pienso yo, pero bueno. José, desde el Masnou, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Carlos. Mire, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la señora esta de Murcia. Porque hay personas que estamos un poco delicados y esto, y claro, el escuchar los debates y esto nos pone muy nerviosos. Porque como decía mi padre, que paz descanse, el ser humano es de sangre y hueso, no es una piedra. Y lo que no puede ser es que un presidente del gobierno esté siempre con esa risota y esas cosas. Eso es vergonzoso. Ya que tanto le exigía a Rajoy, con todo lo que le decía, él tendría que ser, bueno, no quiero decir nada, pero que comportarse como un presidente del gobierno y no como un payaso. Bueno, es el presidente del gobierno y se merece un respeto. José, desde el Masnou, muchas gracias. No se pongan nerviosos. La política es la política finalmente. Es decir, quien más creo que sufren son ellos. Yo no me podría ir a dormir a la cama en el convento, no me podría ir a dormir con escenas como esa. Si yo fuera protagonista de una escena como esa, no lo acabaría de entender. No podría entenderlo, de verdad. Porque llegar a ese extremo es llegar, como digo y repito, y lo voy a decir todas las veces que pueda, llegar a odiarse. Porque eso es odio. Y recuerdo que San Francisco decía que donde haya odio, ponga yo paz. Es tu momento. Es tu momento, alcalde. Está pareciéndose mucho lo que está pasando ahora, lo que ha ocurrido no te deja. en otras épocas de la historia de España. ¿O lo coges? Y eso a mí es lo que me preocupa. Alcalde. Eso es lo que me preocupa. A ver, el político quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, como se dice popularmente, porque no hay nadie que pueda decir que no ha hecho lo mismo que están haciendo. Pues sí, hay gente que sí. No, hay gente que no lo ha hecho. Ricardo, lo digo desde el punto de vista de los partidos políticos. Sí, también. Hay gente que no lo ha hecho. Y voy a decir varias cosas. ¿Por qué? Porque podríamos sacar muchísimas cosas similares de lo que ha dicho la ministra que han pasado en otras épocas. Podríamos hablar cómo se llevó el 11M, cuando hubo los atentados de Atocha, etcétera, etcétera. Yo voy a poner una cosa encima de la mesa. A ver, primero, el debate político puede ser arraigado. Ricard muchas veces me dice, oye, alcalde, eres muy arraigado aquí cuando discutes. Pero siempre tiene que haber un respeto. Hombre, claro. El respeto. Y además, intentar entender el otro. Y además de intentar entender el otro, yo siempre miro muy fijamente a Ricard, por ejemplo, y no comparto muchas cosas que dice, pero me encanta escucharlo. Y lo sabe.
¿Y por qué digo eso? Porque si todos tuviéramos este respeto desde la diferencia de las ideas, las cosas serían distintas. Mucho mejor. ¿Y por qué también lo digo? Porque a la gente que nos está escuchando, tened claro que hay mucho teatro. Muchísimo teatro. Todo es teatro. Todo. Yo creo que había más teatro del que hay Déjame a día de terminar, hoy. de verdad, déjame terminar. Porque al final, contigo que eres del Partido Popular, y estoy en la Diputación de Barcelona, están tus compañeros del Partido Popular, está el alcalde Albiol de Badalona, y escucha, yo cuando salgo, si tengo que ir a tomar el café, voy a tomar el café con toda la tranquilidad del mundo y con todos los diputados que... Pero eso no es lo que estamos viendo aquí, ¿eh? No, ¿por qué lo digo? Alcalde, no estamos viendo esto. Un momento. Porque en el Parlamento de Cataluña, cuando salen, también se hablan entre ellos. Y porque en el Congreso, cuando quieren, en los pasillos, también se hablan. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es obvio, pero también en los mismos partidos, en las estructuras de los mismos partidos, a veces hay más pique que fuera. ¿Por qué? Y ahora que habrá debate en los partidos sobre quién ocupa quién en las listas, verás las luchas internas que hay dentro de los propios partidos. Estas faltas... Por lo tanto, y la última cosa, porque no he podido intervenir antes, Carlos, la última cosa que hay que decir sobre los medios de comunicación. Mira, lo primero, los políticos cometimos un error, que es pensar que a veces con las subvenciones, que con Ricardo a veces hemos hablado, que en las subvenciones todo es posible. Yo que controlo, y cuando digo que controlo es que tengo el poder en una administración de gestionar unos recursos económicos, como salgo para adelante una convocatoria de ayudas, parece que tengo el derecho de poder decir con este medio de comunicación lo que me da la gana. Por tanto, perdemos la objetividad y perdemos el derecho que los medios de comunicación y los periodistas sois absolutamente independientes en un principio básico que es el derecho a opinar, el derecho a escribir, el derecho a hablar, el derecho a hacer lo que os dé la gana, y que esta libertad de prensa muchas veces perdemos el control. Y por lo tanto tiene que haber otro debate que a veces lo hemos dicho, ¿no, Ricard? Que es las subvenciones a los medios de comunicación, ¿vale? Y finalmente, Carlos, y lo que quería decir, finalmente, a ver, es verdad lo que dices, Ricard, que la compostura que había en el debate político y sobre todo en la relación y el respeto se ha perdido en parte delante de la opinión pública. Y aquí termino, Carlos, lo que conseguimos es un término claro, que es la desafección política. Cuando más shows hacemos, ¿qué nos está diciendo la gente que llama? Claro. La gente que llama lo que nos está diciendo es: no sé qué han votar, han perdido juicio, hay desafección política, ya no sé qué hacer, me da vergüenza ajena lo que están haciendo. Esto es lo que nos están diciendo los espectadores y mucha gente en la calle, porque ayer por la noche y esta mañana, cuando íbamos por la calle, menos yo como alcalde, me encontraba con esta opinión por parte de mucha gente. Esto es lo que da lugar al aumento de la expectativa de voto en las fuerzas políticas radicales, de derecha y de izquierda. Exacto. Vamos al teléfono. Que hay siempre en cada comisión. Luego. Jordi, desde Sitges, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Carlos. Adelante, tienes la palabra. Bueno, sobre lo que estáis hablando, estoy bastante de acuerdo en esta última intervención. O sea, yo creo que lo peor de todo es la desafección que hay entre los ciudadanos hacia la clase política. Porque al final, todos los partidos de los grandes y mayoritarios que han gobernado tiempo han robado. En Cataluña, Convergència i Unió ha robado muchísimo. Pero es que en Andalucía el PSOE también ha robado. En la Comunidad Valenciana el PP también ha robado. Y en el País Vasco el PNV, aunque parece un oasis, también hay casos que ha robado. Entonces, al final, la gente lo que siente es desafección absoluta, por mucho que se peleen, por mucho... Yo, por ejemplo, tengo 35 años, soy joven y me gusta la política. De hecho, os veo. Podría estar mirando otros programas, pero os veo a vosotros, a usted y a todos los tertulianos porque me gusta. Y precisamente porque me gusta la política es que no votaré a nadie. Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace unos, 12, 13 años, yo creía en el 15M. ¿Cuál ha sido luego el 15M? Pues que Iglesias se compra un chalet en Galapagar. Yo creí, por ejemplo, en el tema de la independencia de Cataluña. ¿Cuál ha sido el tema de la independencia de Cataluña? Absolutamente nada. Hubo unas promesas y luego todos nos engañaron. Y por tanto, al final, la gente no es tonta. Y eso es el problema, que los políticos se piensan que el pueblo es tonto, pero no es tonto. Entonces,
cuando hay elecciones, bastante complicado está todo. Bastante complicado es ya llegar a final de mes. Al final, oye, no voy a perder el tiempo ni ir a votar a nadie. Pues voy con mi familia a la playa y ya se lo harán los unos, los otros, los de izquierda, los de derecha, los catalanes o los suecos. A mí ya me da exactamente igual, de verdad. Muchas gracias, Jordi. Desde Sitges 690710274, antes de avanzar a otro interrogante, Miriam. Sí, no, yo quería un poco hacer una comparativa y también hacer una observación. Yo creo que los políticos han perdido un poco el norte porque han perdido la profesionalidad política y el comportamiento que se espera de un político. Es decir, que al final me da la sensación de que se comportan como pequeñas celebrities y por eso están más cerca de la prensa rosa muchas veces que de la prensa de la que deberían de estar. Entonces, el tema de las redes sociales, el tema de cuidar la imagen, yo creo que ha desvirtuado un poco de cuál es realmente su función. Su función no es la de tener seguidores, su función no es la de que le hagan fotos para salir en revistas de moda. Y yo vengo de la revista, yo vengo de la moda, no tengo nada en contra de la moda, pero creo que uno se tiene que centrar en lo que es su función política y creo que ha llegado un momento en que se creen tanto y salen por tantos medios y tantos sitios que ya no se han dado cuenta que realmente su función es otra y que básicamente también es verdad que siempre están como intentando ganar votos en detrimento de la otra persona. Es decir, esto es una lucha de ver quién lo hace mejor y al final lo que le pasa al ciudadano es que se queda como en el aire cuál realmente es su debate, de qué es lo que va a hacer, cuáles son las mejoras que se van a realizar, cómo piensa hacerlas. Realmente se pierde la coherencia de cuál va a ser el camino que van a tomar, qué es el bien que van a crear para los ciudadanos y todo eso se queda diluido en discusiones para ver quién es más guapo o a ver quién lo hace mejor. Yo a favor de la política porque creo que tampoco podemos decir que todo es malo. Es decir, en los grupos parlamentarios podemos ver broncas, ¿no? En debates como el de ayer, cosas que son impropias, ¿no? Que son impropias de Espera, que no te están enfocando. Sí, que no te ¿Qué ha pasado, chicos? No pasa nada. Si queréis muevo la boca. Pero... Vale. Digo que son impropias, ¿no? Son impropias a lo mejor del debate político o de la escenificación, ¿no? Pero al final muchas de las cosas que se hacen y que se gestionan, porque al final España hay un gobierno, hace cosas muy mal, pero también hay cosas que se tienen que tirar adelante. En Cataluña hay un gobierno autonómico, hay ayuntamientos, es decir, se gestiona. Muchas veces también, y no obviamente no quiero señalar a los medios de comunicación, pero muchas de las cosas que se intentan vender desde los partidos políticos, los medios de comunicación no te lo compran. Por lo tanto, tampoco se sabe ni llega al ciudadano porque a lo mejor interesa más el debate de la amnistía que a lo mejor los proyectos de inversión o las enmiendas que se han hecho desde los grupos parlamentarios a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Es decir, se hace mucho trabajo de despacho, de documentos, de gestión, que al ciudadano no le llega porque no es vendible, porque al final lo que vende precisamente es que la señora Montero le señale a un diputado del Partido Popular, la bronca de la presidenta... No, eso es lo que está vendiendo a día de hoy. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad, políticos, medios de comunicación, de al final centrarnos en lo realmente Pues con esta última llamada cerramos este tema. Pero si tú, perdóname un momentito, Carlos, si tú, Irene, observas lo que sucedía hace muchos años en las Cortes españolas, el mensaje, el debate era mucho más agresivo que ahora, pero dentro de unas formas. Es decir, un diputado podría, y de hecho podía, poner a los pies de los caballos a otro diciéndole las cosas más crueles que uno pueda imaginar. Pero claro, como se trataba de alguien leído y escrito, es decir, alguien que sabía lo que se hacía y lo que se decía, pues lo expresaba de manera que no constituía un insulto en sí mismo. Ahora, como lo que les falta es formación, solo tienen un recurso, que es el lenguaje porocaz, y nada más. Pues vale, con esta llamada cerramos este tema. Juan de Sardañola del Vallés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Esto ya lo escribió Orwell, que serían las 7 fases hacia el totalitarismo, ¿vale? La primera, destruir la libertad, empobrecer la lengua, abolir la verdad, suprimir la historia, negar la naturaleza, propagar el odio y aspirar al imperio,
que es el siguiente paso, porque estos 6 anteriores ya lo han conseguido, han perdido un nivel cultural estos políticos que son unos sinvergüenzas, y la pena es que con estos políticos, esta sociedad, si es que no tenemos más de lo que nos merecemos. Sí, señor. Y ya está. Muchísimas gracias, Juan, por aportar más argumentos a nuestro debate. Avanzamos, nos quedan 15 minutos, pero vamos a hacernos también esta pregunta, que no sé si os la habéis hecho alguna vez o no. ¿Quién manda en mi país? ¿Quién manda? ¿Quién es realmente el que manda actualmente? ¿Vale? ¿Europa? ¿Realmente manda Europa en España? ¿Realmente manda Pedro Sánchez? ¿Manda Puigdemont? Por cierto, nunca hablamos del rey, porque el rey nunca dice nada últimamente. El rey reina, pero no gobierna. Sí, pero bueno. El rey no manda. ¿Quién manda? A ver si nos llamáis y nos decís quién creéis que manda en este país. 690-710274. Fijaros, porque ha hecho unas declaraciones André Ventura, líder del partido de ultraderecha de Portugal, que dice lo siguiente. E o Sr. Pedro Sánchez só entrará quando necessário mesmo, porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas, que este governo vai impor e não ajoelhar, e que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. E escusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Atención, porque lo dice claramente, en este país mandamos nosotros, un poco como haciendo referencia a que aquí en Portugal no va a mandar nadie, y hace mucha referencia a los corruptos, evidentemente. ¿Quién creéis vosotros que manda en España? ¿Europa, Pedro Sánchez, Puigdemont o el que queráis decirnos? 690-710274. Nos vamos a Mollet del Vallès. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tenéis la palabra. Le iba a decir, de los políticos no voy a hablar porque es una desgracia que tenemos y ya llevamos unos pocos de años. En cuanto a la corrupción, le voy a decir lo que le decía a usted, que es franciscano. Le decía al señor cuando fue a pedirle algo a la iglesia y le dijo, dice, señor, dice, no voy a pedirle nada, pero sí que me ponga donde haya. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias, José, desde Mollet del Vallès. 690-710274. ¿Quién creéis que manda en España? Porque, claro, sabemos quién manda en San Pere de Torelló, que es el alcalde, que está aquí. Pero ¿quién manda en España, alcalde? ¿Quién crees que manda? ¿Europa? ¿Manda? No, ¿quién manda en España? ¿Quién manda en Portugal? ¿Quién manda en Europa? ¿Quién manda en un mundo? El poder económico. Este es el que realmente manda. Y es el que acaba decidiendo qué precio tendrán que aplicarán sobre los combustibles que gastamos todo el mundo. Ellos lo decidirán. Y decidirán a qué precio saldrá el grano para hacer harina en todo el mundo. Y decidirán a qué precio se venden pues, materias primas de primera necesidad. Y decidirán que todo el mundo invierta en unas cosas raras que se llaman los bitcoins, y que hasta los niños de este país quieren invertir en los bitcoins porque se van a pensar que serán millonarios con poco tiempo, ¿no? Mi hijo me lo pide. Y lo he dicho en varias veces en este programa. Hasta este punto acaba mandando, yo creo, las grandes empresas del capital del mundo, ¿no? Y acaban decidiendo los gobiernos. Es decir, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Pues hacer pequeñas cosas en este sentido. Cuando digo pequeñas cosas, fijaros, ¿no? Por mucho que nos subvencionen el IVA de la gasolina, si el precio de la gasolina deciden que va subiendo, ya pueden decir subvencionando el Estado español, porque nunca vamos a conseguir que rebaje el precio. Y esto afectará a los agricultores, al sector primario, al sector secundario y al sector terciario. ¿Y qué pasa? Y aquí acabo, ¿no? Es verdad que podemos influir. Podemos influir con cosas como el estado de bienestar, si puede ser de una determinada manera o no. La forma de hacer el estado de bienestar en Estados Unidos será distinto que hay en Europa. Estas cosas son... Vale, el alcalde dice que manda el poder económico. Teresa del Hospitalet, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién manda en España?
Buenas tardes. Primero felicitarle a usted por su programa, es un hombre que me gusta escuchar, sobre todo al señor Fernández Deu, que dice muchas verdades. Pero bueno, también quiero decir que en España quien manda es el IBEX 35. Ese es el que realmente manda. Y con respecto al otro, si me permite 20 segundos, decir que libertad de expresión, cuando uno mismo comprenda que cuando un partido que simpatice esta persona con ese partido, comprenda y se respete a sí mismo en criticar a ese partido, entonces yo creeré en la libertad de expresión de uno mismo. Pero nosotros mismos somos rehenes de nosotros mismos, como borregos de los partidos. Eso es lo que yo pienso. Y con ustedes hay profesionales muy buenos, unos mejores, otros no mejores, pero libertad de expresión total tampoco tienen ustedes. Los medios de comunicación también son rehenes de sí mismos. Muchas gracias y disculpe. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Yo de momento le puedo decir que hago lo que me da la gana en este programa. Y siempre lo he hecho. Llevo 2.288 programas acompañado de Ricard, del alcalde, y después hemos ido incorporando más gente y mucha más gente. Y la verdad es que le voy a decir una cosa. El señor Villarroya, que tantas cosas dice, que yo creo que solo las puede decir en este formato de programa que hacemos nosotros, no le quepa la menor duda. Siempre lo ha hecho desde el programa 1 hasta el programa que estoy haciendo. Quiero decir, y hoy está aquí además Miriam, que sabe que cuando yo he pactado este programa no he pedido una cantidad de dinero. No la he pedido, ¿eh? Es un programa muy humilde, con un presupuesto muy humilde. Solo he pedido libertad. Solo trabajo por libertad. Esa es lo que hago. Y lo he hecho siempre, ¿eh? Entonces, me puedo equivocar alguna vez, nos podemos equivocar todos, pero... No tiene precio. Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. No me digas que me llamas desde Burgos. Sí, señor. Pues adelante desde Capital. Burgos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Mira, yo creo que en este país manda el señor Florentino Pérez, que es el que dirige a los medios de comunicación, bueno, yo no sé si al vuestro, pero a los grandes medios, a las grandes empresas, se lleva todas las licitaciones de las grandes obras públicas. Y para cambiar esto tendríamos que cambiar de mentalidad nosotros, ¿sabes? Porque es que yo creo que hemos cambiado mucho, cada vez nos parecemos más a Estados Unidos, ¿sabes? Hasta en las costumbres del Black Friday, de Halloween, ¿sabes? Que nos hemos, con esto de la globalización, pues ya no somos, yo no me sabes, ni españoles, ni somos todos el mundo, ¿no? Y no sé en qué vamos a acabar. Como no queramos cambiar nosotros mismos, lo tenemos fastidiado. Oye, me ha gustado, Jesús, desde Burgos, me ha gustado esta reflexión. Muchas gracias desde Burgos, te lo agradezco. Me has hecho pensar cuando estabas hablando, ¿no? Somos ya lo mismo, todo es lo mismo. Y no todo es lo mismo. Es lo que, pero está muy bien esa reflexión que ha hecho Jesús desde Burgos. No todo es lo mismo, pero lo que pretenden es que lo sea. Es decir, el objetivo último es la uniformización. Es decir, que todo el mundo piense igual, que todo el mundo actúe de la misma manera, que todos se comporten de igual modo. Esta es la cuestión. Preguntaba quién manda en España. Exactamente, ¿quién manda? Si estuviera aquí el señor Villarroya, diría que los dueños del Cortijo. Del Cortijo, claro, sí. Pero se da la circunstancia de que los dueños del Cortijo son los mismos siempre y los gobiernos cambian. Por lo tanto, no será tan verdad que solo manden los dueños del Cortijo. Quienes están en el ejercicio del poder están en condiciones de administrar el poder. Y quien manda, querido Carlos, es quien escribe en el Boletín Oficial del Estado, que es con lo que nos encontramos todos los días y a lo que debemos sujetar nuestras actividades, porque de lo contrario estamos contraviniendo la ley. Y el señor Sánchez Pérez Castejón ha escrito en el Boletín Oficial del Estado lo que no está en los escritos, y valga la redundancia, como hizo también en su día el señor Rodríguez Zapatero. Tienen una cierta propensión, lo que se diría ahora una pulsión por la escritura en el Boletín Oficial del Estado. Y claro, decía en una intervención que ha puesto el señor Fuentes al principio, decía el presidente del Gobierno que podía presentar una hoja de servicios impecable porque había hecho un montón de leyes, leyes en su mayoría que nadie le ha pedido, leyes que no estaban en el debate social habitual,
leyes que no se corresponden con la inquietud de la ciudadanía, leyes que tienen que ver con el modo de comer de los ciudadanos, con la manera en que tienen que fumar, si pueden fumar debajo de la marquesina de una parada de autobús o no, que no pueden tomar bebidas que sean azucaradas más allá de un determinado porcentaje, las leyes de género, las leyes de amnistía. Yo no he oído a nadie en ningún lugar de España, en una cafetería, en una tertulia familiar, en una reunión de amigos, que diga: oye, yo estoy preocupadísimo porque creo que habría que legislar a propósito de dónde se puede fumar, si debajo de las marquesinas de las paradas de autobús o no. No he oído a nadie que diga esto. La gente está preocupada por otras cosas y, sin embargo, a lo que se dedican es a legislar sobre eso. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es llevar a cabo una terapia conductista. Es decir, que nos comportemos como a ellos les gustaría que nos comportasen. Es la política woke, es todo esto que se contiene en la Agenda 2030 y en tantas otras cosas que entroncan seguramente, espérate que termino, querido alcalde, que entroncan seguramente con lo que pueden decir algunos amos del cortijo, pero cuya responsabilidad resulta atribuible única y exclusivamente a los que firman en el Boletín Oficial del Estado. Jesús, Jaume de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién hay detrás? Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Estoy muy contento, señor Carlos, de que tener un programa en el que la libertad de expresión sea una de sus fundamentales. Gracias, Esto es una maravilla, señor Carlos. Gracias. De verdad, le felicito a usted y a los de la mesa. Muchas gracias. Adelante. El señor Fernández Deu, muchas de las cosas que habla tiene mucha razón. Yo estoy de acuerdo con él. Muchas gracias. No en todas, seguramente. El señor alcalde de Torelló, también estoy con él con lo que ha dicho. O sea que los amos del cortijo también existen. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco sus palabras. Irene, por favor, ¿quién crees que manda en España? Pues la verdad que yo estaba muy atenta escuchando el debate porque no tendría respuesta. Yo tengo 34 años y la verdad no he estado ni en el poder ni lo tengo. Soy una humilde concejal del Ayuntamiento de San Adrià de Besós. Bueno, nunca se sabe si serás la candidata. No toco ni el poder de mi casa, entonces no. Nunca se sabe si a lo mejor eres la candidata del Partido Popular. Puede mucho, ¿eh? Somos 3 ya, ¿eh? Somos 3. Teníamos 0 y pasamos a 3. Pero sí que es verdad que, bueno, estoy muy de acuerdo en la línea que estaba diciendo Ricard, ¿no? Aquí el compañero Ricard. Al final quien tiene el poder es quien administra el poder. El poder a día de hoy es administrado por el presidente del gobierno, que está sujeto a otras personas que para que éste tenga poder, estos también tienen poder. Y por lo tanto yo creo que la respuesta es Pedro Sánchez, Puigdemont, diferentes partidos políticos que a día de hoy también condicionan todo aquello que entra en el Boletín Oficial del Estado, entre otras muchas cosas. Y obviamente también en la línea que recalcaba el alcalde, pues algún que otro poder económico que seguramente también. Nos vamos a Sevilla, alcalde, tranquilo. Si ya sé que quieres ir a la Feria de Sevilla, pero ya irás, todavía no es. Vamos a Sevilla, que estarán preparando ya la Semana Santa. María Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante de Sevilla. Muchas gracias por facilitarme la intervención. Cuando puedo ver su programa me gusta mucho. Que se nota que las personas que participan pues se les ve que dicen lo que piensan, ¿no? Y eso hoy día está en vías de extinción, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Quién cree usted que manda en España? Bueno, yo no sé en España, yo no sé quién manda, pero yo sé quién no manda. ¿Y quién no manda? La política, los políticos. No mandan ellos. No. El hecho de promulgar leyes y utilizar el Parlamento, para mí es un teatro, es una farsa. Eso es una pérdida de tiempo. El verdadero poder está en lo económico y quien maneja los hilos de la economía son los que manejan el poder. Porque una cosa es ganar unas elecciones y otra cosa es tener el poder. Muy interesante, muchísimas gracias desde Sevilla.
con esta llamada ponemos punto y final al programa de hoy, que ha sido como siempre intenso, con muchísima participación en las redes, en el chat, por ejemplo, de 8TV. Quiero agradeceros la cantidad de comentarios que hacéis a lo largo del programa y cómo os mantenéis en las reproducciones siguiendo el programa desde el principio a fin. También a través de Canal 4, la mucha gente que sigue este programa, especialmente a Irene, a Ricard, a Miriam y al alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. Muchas gracias por participar en este programa. Y a todos ustedes, hoy nos hemos dado una vueltecita por Castellón, San Sebastián de los Reyes, Murcia, Lugo, Burgos, Girona, Sevilla, Barcelona y diferentes poblaciones que participan, como siempre, en este magnífico programa, porque la verdad es que lo es. Así que nos vamos hasta el lunes, que estaremos en directo. El lunes también vendrá el señor Villarroya, Ricard también, o sea que Ricard tendremos jaleo el lunes, porque ya sabes que se pone muy nervioso. Bueno, pero el señor Villarroya tiene vara alta, puede ponerse como quiera. Y siempre me dice una cosa, siempre me dice, ya le están diciendo por el pinganillo que se vaya. Pues sí, me voy. Hasta el lunes. Le Chao. cronometré el otro día 12 minutos. Gracias.